Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Capítulo 31. El aquelarre y el consejo. Tu espíritu y tu fuerza de voluntad son muy fuertes. Casi te liberas del hechizo a mitad de camino, así que añadí un poco más de magia. En asintió con satisfacción, con un toque de admiración en la mirada. En ese momento, En miró a su derecha y un estallido de magia similar a una llama floreció mientras la figura de Tris se teletransportaba a su lado. En no solo miraba a Tris. Sentía que otros también habían abierto portales. ¡Bum! A 2 metros de Tris, un portal naranja y giratorio se abrió, y Fikat apareció de inmediato ante los tres. Antes de que Fikat pudiera ver claramente la escena frente a él, habló preventivamente en voz baja. Tris, más te vale tener una explicación razonable de por qué abriste portales varias veces seguidas. Cuando finalmente vio la escena frente a él, y a los tres, incluida Tris, se quedó atónito y las palabras que estaba a punto de pronunciar se le quedaron atrapadas en la garganta. Dean? ¿Has venido a Uizima? La expresión de Fikat cambió ligeramente, y el sudor le peló la frente poco a poco. Desvió su mirada hacia la tierra desolada y llena de cicatrices, sin atreverse a mirar directamente a En. ¿Qué? ¿Tengo que informarte de mi paradero? Preguntó En sin expresión alguna. No y no, claro que no. A donde vayas es tu libertad. No tengo derecho a interferir. Es solo que, ya que llegaste a Uizima, debería haberte recibido personalmente. Frente a En, Fikat tartamudeó, incapaz de hablar con fluidez. No hace falta recepción. No me quedaré mucho tiempo en este viaje. En se dio la vuelta y observó el desordenado entorno. Sin ninguna acción visible por su parte, un ligero temblor recorrió el suelo bajo sus pies. El suelo lleno de baches, como si hubiera sido excavado a 1 metro de profundidad, rápidamente comenzó a rellenarse y a recuperar su estado plano. En apenas unos segundos, a excepción de los árboles que se habían partido por la mitad y no se pudieron restaurar por completo, el suelo quedó completamente plano, sin mostrar signos del daño causado por la onda de choque anterior. Esta escena, que excedía su comprensión del lanzamiento de hechizos, dejó a Fikat y Tris estupefactos. ¿Qué estaba pasando? Ni gestos ni conjuros. Ni siquiera movimientos de conjuro. Además, las fluctuaciones de la magia eran casi imperceptibles. ¿Estaba lanzando hechizos solo con la mente? ¿Podría realmente existir un hechicero en el mundo capaz de tal hazaña? Después de terminar todo esto, En se giró para mirar a todos, su expresión era muy tranquila. No mostró ningún signo de esfuerzo, completamente diferente a alguien que acaba de lanzar un hechizo. En no perdió tiempo en explicarles a los asombrados Tris y Fikat, sino que le habló amablemente a Carl. Carl, ¿estarías dispuesto a ser mi discípulo? ¿Sabes mi nombre? Carl se sobresaltó, y su expresión ligeramente sorprendida se desvaneció. Me enteré cuando usé una lectura psíquica para investigar la situación hace un momento y escuché por casualidad su conversación, dijo En con una leve sonrisa y un asentimiento. ¿Ser tu discípulo? ¿Qué beneficios me traería eso? Preguntó Carl sin rodeos. Antes de que En pudiera hablar, Fikat, con aspecto disgustado, intervino. El decano de la Academia Vanard está dispuesto a aceptarte como su discípulo. Deberías sentirte honrado por ello. Y no cuestionar los beneficios como un bárbaro sin educación, sin ningún sentido de la etiqueta. Fikat, no tienes derecho a hablar aquí. Mi conversación es con Carl. No te toca intervenir. En miró a Fikat con indiferencia, sin hablar con calidez ni frialdad. Fikat, inesperadamente señalado, se quedó atónito. Lo comprendió de inmediato. La actitud de En hacia Carl era inusualmente extraordinaria. Era evidente que valoraba enormemente a esta persona. Disculpa, no debía haber hablado en ese tono. Fikat bajó la cabeza rápidamente, expresando su arrepentimiento. En apartó la mirada de Fikat y, cuando se volvió hacia Carl, una leve sonrisa reapareció en su rostro. ¿Beneficios? Carl, eres muy honesto. Hace no sé cuántos años que nadie se atreve a hablarme así en mi presencia. En mantuvo la sonrisa y el tono sereno, sin la menor impaciencia. Como dijo Fikat, soy el decano de la Academia Vanard. Si estás dispuesto a ser mi discípulo, puedes explorar libremente mis preciados libros de hechizos y otros recursos, y yo te guiaré personalmente en tu magia. Además, soy uno de los fundadores de la Hermandad de Hechiceros y miembro actual del Consejo de Magos.
El tono de En era muy plano, sin una pizca de arrogancia, mientras declaraba con calma sus títulos y honores. Cal apoyó la barbilla en su mano y escuchó con calma el relato de En, asintiendo de vez en cuando. Tris, parada cerca, frunció sus labios rojos, sus ojos mostraban entusiasmo y sus párpados parpadeaban con frecuencia. En su corazón, ella deseaba poder simplemente levantarse y agarrar a Carl por los hombros, y luego sacudirlo vigorosamente. Al preguntarle a Carl por qué no estaba de acuerdo, sobre qué dudaba aún. En cuanto a usar la lectura psíquica para recordarle a Carl, ella no había considerado tal acción en absoluto. Cuando En había utilizado previamente la lectura psíquica para detectar su ubicación y comunicarse a través de ella, ya sabía que su lectura psíquica era increíblemente poderosa. Estando tan cerca, usar una lectura psíquica para recordarle a Carl equivaldría a hablar mal de alguien justo delante de ellos, lo cual era claramente inapropiado. Y aunque Fikat por su parte no hablaba, su comportamiento y acciones eran bastante similares a las de Tris. La envidia en sus ojos y unos celos apenas perceptibles eran prácticamente desbordantes. Frunció los labios y miró al pensativo Carl. Este niño no tenía idea de lo que realmente representaban los dos títulos de los que hablaba En. En el norte, hay dos academias. La primera, Banart, que solo admite hechiceros varones, y la segunda, Aretuza, que solo admite alumnas. Como decano de la academia, En ha cultivado innumerables estudiantes destacados y los recursos que controla son cifras astronómicas que superan la imaginación de los hechiceros comunes. Y el último título, uno de los fundadores de la Hermandad de Hechiceros y miembro del Consejo de Magos, era aún más cautivador. Es importante saber que después de graduarse de la academia, la ubicación de los hechiceros es decidida básicamente por la Hermandad. Y si un hechicero viola las reglas de la Hermandad, solo los miembros de la Hermandad pueden tomar una decisión. El rey no tiene derecho a arbitrar a los hechiceros. El equipo de ejecución de la Hermandad puede decidir directamente la vida o la muerte de los hechiceros que violen las leyes de la Hermandad. Y este poder increíblemente fascinante lo poseen en gran medida En y otro miembro, Tisaya. La Hermandad de Hechiceros tiene dos órganos de gobierno principales. El primero es el Consejo de Magos y el segundo es el Capítulo de Hechiceros. A ambos se les puede llamar Consejo Superior y Consejo Inferior, o Hermandad y Capítulo. Las nominaciones para los miembros del Consejo Inferior, además de los votos de los miembros existentes del Consejo Inferior, también están influenciadas por el Consejo Superior. La Hermandad lo había asignado para ser asesor real en Temería durante tantos años, y ni siquiera había sido nominado para el Consejo Inferior, y mucho menos para el Consejo Superior. Este niño fue recibido personalmente por En y se le ofreció el discipulado, lo que sin duda demostró que su talento superaba con creces al de los hechiceros comunes. Incluso podría ser una fuente. Una vez que este joven se convirtiera en discípulo de En, con el cultivo completo de En, sus logros futuros y logros mágicos, incluso en su peor momento, estarían al nivel del Consejo Superior, y no sería imposible para él incluso suceder a la posición de En. Todo lo que había soñado estaba al alcance de este joven, así que cómo no sentir envidia, incluso celos. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Pensamientos de los creadores. Robert Natasa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Peligros ocultos de la Hermandad. En ese momento, la expresión de Fikat permaneció inalterada, pero sus dientes rechinaban audiblemente en privado. En realidad, Cal ya había tomado una decisión. Solo estaba fingiendo contemplación y deliberación. De lo contrario, si hubiera aceptado demasiado fácilmente, dada la experiencia de casi 5 siglos de la otra parte, podría haber empezado a sospechar y tal vez haberse preguntado si Carl tenía algún motivo oculto. Estoy dispuesto a ser tu discípulo. Cal respiró hondo, dio su respuesta e hizo una reverencia de 90 grados ante Henry en señal de respeto. Él creía que esto era suficiente para expresar respeto y que no había necesidad de una reverencia, especialmente porque estábamos en Occidente. La reverencia se usaba típicamente entre un superior y un sirviente cuando la diferencia de estatus era inmensa. Una mera relación maestro-discípulo no la justificaba. Bien. A partir de ahora, eres mi discípulo, Henry Gedimede. El rostro de Henry no podía ocultar su emoción. Sonrió, dio un paso adelante y, colocando sus manos sobre los hombros de Carl, lo ayudó a levantarse. Finalmente había encontrado un discípulo talentoso antes de que su propia vida se acabara. Quizás en el futuro Carl podría tomar su lugar y apoyar a toda la hermandad.
En cuanto a por qué temía que la hermandad se desintegrara después de su muerte, a pesar de sus muchos miembros, la razón era simple. La hermandad actual hacía tiempo que se había degenerado y ya no era el colectivo puro dedicado únicamente a explorar la magia y adquirir más conocimientos. La mayoría de los hechiceros que había dentro estaban obsesionados con el poder, el dinero y otros objetivos, con lealtades poco claras. Algunos incluso se habían aliado secretamente con el rey, desempeñando el papel de agentes dobles. En estas circunstancias, solo él y Tisaya pudieron reprimir a aquellos con motivos ocultos. Las actualizaciones no son fáciles, recuerda compartir 101kansu.com. Habían vivido desde la Edad de Oro hasta ahora, y su fuerza era abrumadoramente superior a la de otros hechiceros, pero eventualmente morirían debido a los límites de su esperanza de vida. Una vez había considerado una gran purga de la hermandad, eliminando a aquellos hechiceros desleales. Sin embargo, ya estaban profundamente arraigados y continuamente influenciaban a otros hechiceros, y tuvo que considerar las numerosas consecuencias de purgar a un gran número de hechiceros. Finalmente, decidió no actuar, y su cuerpo, actualmente debilitado, tampoco era suficiente para soportarlo en un combate intenso. Carl, ¿cuándo planeas venir conmigo a la academia? Preguntó Henry con suavidad, acariciándose la barba. Maestro, tengo que participar en el torneo de artes marciales dentro de unos días y tengo bastantes asuntos que atender, así que me temo que no podré estudiar por un tiempo. Carl parecía un poco incómodo, con los labios crispados. Ah, ¿sí? ¿Eres un noble? ¿Te preocupan los asuntos que mencionaste? Los ojos de Henry parpadearon al volver a preguntar. Lo que Henry quiso decir fue que si Carl tenía alguna dificultad, sin duda podría decírselo. Puedo manejarlo por ahora, maestro, pero si se vuelve realmente difícil, buscaré tu ayuda. Henry asintió y no presionó más. Levantó la mano y dibujó algunos trazos en el aire. La magia azul se reunió rápidamente para formar una runa, que luego se adhirió a la mano de Carl y desapareció. Este es un hechizo pequeño. Puede detectar quién te está lanzando magia y también tiene una función de posicionamiento, lo que me facilita encontrarte, explicó Henry lentamente, mientras miraba a Carl con desconcierto. Esta vez salí con prisa y no traje ningún artefacto mágico extra. Te daré algunos entonces, para que no puedas escapar si te encuentras con hechiceros hostiles. Carl simplemente asintió levemente, mientras que Fikat, al oír esto, abrió mucho los ojos y casi se atragantó con su saliva. Artefactos mágicos, estos artículos costosos e increíblemente raros, ni siquiera podía conseguir 2 de ellos en todo su cuerpo, pero Henry tenía la intención de darle varios a Carl de inmediato. Solo se podía decir, como se esperaba de Henry y como un hechicero que había sobrevivido a la Edad de Oro. Sus logros mágicos y su riqueza fueron mucho más allá de lo que podía imaginar. ¡Bum! De repente apareció un portal naranja, y Triss y Fikat se giraron para mirarlo. Ambos pensaron que era Keira teletransportándose, ya que Henry frente a ellos no había hecho ningún movimiento. Además, no deseo que lo ocurrido hoy sea conocido por una tercera persona. Henry se acercó al portal, miró hacia Triss y Fikat, su mirada se detuvo por más tiempo en Fikat. Entiendo, decano. Fikat forzó una sonrisa en su rostro sombrío y asintió repetidamente. Él era el único forastero. Triss claramente conocía a Carl, y probablemente fue Triss quien lo denunció a la hermandad. Entonces Henry le hizo un leve gesto a Carl y su figura entró en el portal, desapareciendo con él. Fikat y Triss quedaron atónitos por un momento, al darse cuenta inmediatamente de que Henry había abierto el portal y no era Keira quien se había teletransportado. Sin embargo, después de solo unos minutos de contacto, la destreza mágica demostrada por Henry fue mucho más allá de lo que jamás podrían lograr, una verdadera revelación para ambos. En el pasado, ¿qué hechicero habían visto que no necesitaba hacer gestos o cantar encantamientos al lanzar hechizos? Pero Henry no necesitaba ninguna de las dos cosas. Podía lanzar hechizos solo con el pensamiento, e incluso sus fluctuaciones mágicas eran imperceptibles. Esto significaba que si Enrique tenía intenciones hostiles hacia ellos, ni siquiera sabrían cómo murieron. Disculpa, Triss. Fui prejuicioso y te malinterpreté en este asunto. Te pido disculpas sinceramente. Fikat respiró hondo y dijo, bajando ligeramente la cabeza. Claro que fue un malentendido. Ahora sabes la razón. Triss lo miró con una media sonrisa y agitó la mano con magnanimidad. Fikat no esperaba que las cosas tomaran un giro tan repentino. Si hubiera sabido la situación, no habría acudido al lugar. No solo no logró aprovechar ninguna ventaja, sino que además recibió una reprimenda por parte de Enrique.
Después de este incidente, su evaluación a los ojos de Henry probablemente caería hasta el fondo. Lo afortunado fue que inesperadamente descubrió la identidad de Carl. No solo podía evitar ofender a la otra parte, sino que también podía convertirse en su aliado, lo que era una ventaja que otros hechiceros no tenían. En cuanto a su antagonismo previo con Keira, y que Keira sea buena amiga de Triss, y que, en comparación con el camino claro hacia la promoción y una serie de beneficios que tenía por delante, él sabía que era más importante. Eran simplemente quejas menores, que no merecían ser mencionadas, y además Henry ya había dicho que no quería que una tercera persona lo supiera. Incluso si Triss y Keira fueran buenas amigas, no podía decírselo. ¿Quién sabía cuándo Keira podría enfadar a Carl por alguna razón? Y ni siquiera necesitaría encontrar pruebas para lograr el efecto de matar con un cuchillo prestado. Al pensar esto, los labios de Ficad no pudieron evitar curvarse hacia arriba, y la frustración que había sentido por las respuestas anteriores de Keira se disipó rápidamente. Tan pronto como Triss y Carl regresaron al laboratorio, Keira los encontró solos. Ella puso sus manos en sus caderas, miró a Triss y dijo irritada: «Triss, ¿qué estás haciendo exactamente? Tus hechizos consecutivos sin una razón justificable ya han causado el disgusto de Ficad. Abusar de la magia con fines desconocidos es suficiente para que él te denuncie ante el Consejo de Hechiceros para una reprimenda. No te preocupes, Ficad ya sabe el motivo y no hará lo que le digas». Triss se acercó a ella, colocó sus manos suavemente sobre los hombros de Keira y dijo con una sonrisa: «Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Pensamientos de los creadores. Robert Natasa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Equipo Ninfa. Dime cuál es la razón. Lo siento, Keira, no puedo decírtelo. Violaría las reglas de la hermandad. Triss entrecerró los ojos y se inclinó juguetonamente hacia el oído de Keira mientras hablaba. Si no puedes decirlo, ¿por qué dijiste que había una razón? ¿Por qué despertar mi curiosidad? Keira se congeló, puso los ojos en blanco y se quedó completamente sin palabras. Ella giró la cabeza hacia Sir Carl, sonriendo mientras decía: «Sir Carl, ¿no consideraría seriamente nuestra cooperación para el torneo de artes marciales? Hasta donde sé, la economía local de Verdú no va muy bien. Los diezmos que paga al rey están constantemente por los suelos cada año. El señor de Verdú se llama Raymond Dael y comparte tu apellido. Oh, vaya, ¿no es eso una auténtica coincidencia?» Keira fingió una mirada de confusión, pero una sonrisa juguetona colgaba en la comisura de sus labios. Ella observó a Sir Carl en silencio, como si estuviera segura de que había una conexión entre él y Raymond. «Es una coincidencia, sí, pero ¿te preocupa?» «Keira, te estás entrometiendo demasiado», respondió Sir Carl con calma y rostro inexpresivo. «No creo que a su majestad el rey le agrade ver a su asesor real usar su autoridad en privado para investigar asuntos concernientes a los nobles sin su permiso». Naturalmente, Sir Carl escuchó la amenaza velada en las palabras de Keira y no se quedó atrás y devolvió el golpe. «Tú. HMPH, como caballero enfeudado por Raymond, tu territorio concedido está dentro de Verdú. Dada la situación económica de Verdú, incluso pagar los diezmos a su señor es un problema, y acabará teniendo que pagarlo de su propio bolsillo. Estoy hablando sinceramente de cooperar para el torneo de artes marciales, que podría reportarte una suma considerable de dinero, ¿y no te importa?», preguntó Keira con incredulidad, interrogando en voz alta a Sir Carl. «En cuanto al dinero, tengo muchas formas de solucionarlo, no tienes por qué preocuparte. Lo mejor es que tú y yo mantengamos las distancias», respondió Sir Carl con tibieza y lentitud. «Señor Carl, se está pasando de la raya». «¿Qué he hecho yo, Keira, para disgustarlo, para que me ataque a cada paso?», preguntó Keira con una palmada en la mesa, con expresión de disgusto. Ante el interrogatorio de Keira, Sir Carl permaneció imperturbable, mirando a Triss, que parecía conflictuada en ese momento. «Triss, puedes explicárselo despacio. Me despido». Triss asintió levemente, dándole a Sir Carl una mirada agradecida. Entonces, Sir Carl se giró con decisión, abrió la puerta en unos pocos pasos y se fue, ignorando los gritos de Keira. «Alto. Quiero escuchar tu explicación personalmente». Keira se movió, con la intención de perseguirlo. Al mismo tiempo, Triss bloqueó inmediatamente el paso de Keira, diciendo repetidamente: «Basta. Keira, deja de ser tan irrazonable». «¿Qué? ¿Estoy siendo irrazonable? Solo quiero una explicación. ¿Por qué nos trata diferente a ti y a mí?».
Preguntó Keira, señalándose a sí misma, con expresión desconcertada. Keira, la causa de este asunto fue originalmente tuya. Es normal que Sir Carl no te quiera. ¿Recuerdas cuando dijiste que quemaste una carta? Cuando dije. Parece que sí. Keira se quedó paralizada, con una expresión pensativa en su rostro. Triss vio la expresión de Keira y supo que no se había tomado en serio el asunto de quemar la carta que le dio Sir Carl. Ella lo trató como una nimiedad sin importancia y se olvidó de ello inmediatamente. Keira, lo que voy a decirte, será mejor que lo tomes en serio. Suspiró con impotencia y comenzó a contarle a Keira sobre Sir Carl, incluyendo algo de información que podía revelar. Unos días después, en las afueras de Wizima, al son de los cuernos, todos los caballeros participantes desfilaron con sus galas, portando estandartes y escudos mientras entraban en la arena. Los caballeros a caballo saludaron al rey Foltest, que presidía el torneo de artes marciales desde los asientos superiores, y a una multitud de mujeres nobles. Mira, es el conde Daniel de Maribor. Mira, ellos son los caballeros de la Rosa Blanca, leales al rey. Oh. Señor Carl. Victoria. Señor Carl, seguramente ganará el campeonato. La multitud en las gradas aplaudió ruidosamente y, naturalmente, Dalton y Philip estaban entre los espectadores. Gracias a la condición de participante de Sir Carl y al cuidado de Triss, pudieron sentarse en la primera fila sin pagar entrada. Sir Carl también estaba en el desfile, pero estaba en la parte de atrás de la procesión, apareciendo excepcionalmente discreto. Sin embargo, no había nada que hacer, ya que la disposición de las posiciones en el desfile, tanto delante como detrás, estaba meticulosamente pensada. Y Bardú, entre los lugares de donde procedían los caballeros participantes, era considerado una zona rural remota. Su clasificación para participar solo la había obtenido al derrotar a Adris en un duelo anterior, ocupando su lugar. Silencio. Bienvenidos, señores, al torneo de artes marciales de este año. Es un honor ser anfitriones de este gran evento. A continuación, explicaré brevemente el programa de la competición. Por la mañana se celebrará la ceremonia inaugural y un duelo por equipos. Por la tarde habrá una exhibición de tiro con arco, seguida de la justa oficial a caballo, luego las semifinales de justa a caballo y, por último, el combate a pie. El combate por equipos consiste en equipos de 5. El objetivo es derrotar al equipo contrario. Está estrictamente prohibido atacar a oponentes caídos o sin casco. Estas son las reglas del concurso. Esperen con ansias. Después de que el anfitrión se retiró, Lord Foltest, quien organizó la competencia, dio un paso al frente. Observó majestuosamente los alrededores y luego habló en voz alta. En nombre de los reyes de Temeria a lo largo de los siglos, y por la gracia de la diosa Meritele, nos reunimos aquí hoy y en tiempos de paz, no debemos dejar que nuestras artes marciales se oxiden ni que nuestro coraje se desvanezca. Por lo tanto, he convocado aquí a los caballeros más valientes para poner a prueba sus habilidades, fortalecer sus cuerpos y entretener a la corte. Exijo que cada participante recuerde el camino del caballero, para luchar por su honor y por el señor al que sirve. Y más aún, lucha por el honor de la dama a la que sirves. Que la justicia y la gracia guíen tu brazo, y que la bondad habite en tu corazón. Recuerden que esta es una competencia noble. Sus oponentes son hermanos respetados, no enemigos jurados. Después de que Foltest terminó su discurso, fuera de la arena, el personal del torneo de artes marciales y los asistentes estaban organizando los números de cada equipo, asegurándose de que no hubiera errores. Señor Carl, sígame, por favor. Ha sido asignado al equipo ninfa, dijo el asistente cortésmente, haciendo un gesto con la mano. Sir Carl siguió al asistente. Pronto llegó frente a una tienda de campaña. Lo asignaron a un equipo discreto y todos los miembros del equipo eran como él. 4 personas tenían cintas azules atadas a sus brazos, y las cintas estaban bordadas con la imagen de una ninfa del lago. Hola chicos, nuestro último miembro del equipo está aquí, gritó un hombre de mediana edad, castaño y barbudo, con una sonrisa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Pensamientos de los creadores. Robert Natasa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. La ninfa de último rango. Al escuchar esto, los 3 miembros del escuadrón, que estaban en medio de seleccionar sus armas de competencia, giraron la cabeza y se acercaron. Chico, te ves joven y flacucho. ¿Sabes siquiera blandir un arma? Fenrir, no lo subestimes. Oí que antes del torneo, tuvo un duelo de caballeros con Adris y derrotó a ese tipo molesto con solo 2 espadas.
De repente, el joven rubio, que estaba apoyado en un poste de madera con los brazos cruzados, cambió ligeramente su expresión y de inmediato se puso serio. Mis disculpas, hermano, hablé fuera de lugar. Había experimentado personalmente la fuerza de Agris. Aunque el hombre era un poco arrogante y engreído. Solo en términos de fuerza individual, podría ubicarse entre los 10 mejores en los torneos de artes marciales anteriores. Por lo menos, no podría vencerlo y estaría en el suelo en 2 asaltos como máximo. Ven, Carl, déjame presentarte. El hombre de mediana edad puso con entusiasmo su brazo alrededor del hombro de Carl y lo colocó frente a los 3. Estos 2 hermanos, seguro que lo has notado, son gemelos, y ambos son bastante taciturnos. El más alto es Lasu, y el ligeramente más bajo es Lucky, siendo el primero el hermano mayor. El hombre de mediana edad palmeó los hombros de los 2 hermanos y sonrió amistosamente a Carl. Ambos hermanos Lasu tenían cabello negro y medían aproximadamente 1,7 metros. Ambos tenían un temperamento melancólico, pero sus ojos eran brillantes y agudos mientras escudriñaban a Carl. Carl giró la cabeza, miró al hombre de mediana edad y preguntó con una leve risa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Aitork, tu capitán. Carl, ¿es tu primera vez compitiendo? No te preocupes, te cuidaremos. Sin embargo, nadie en nuestro equipo ha ganado nunca el primer puesto ni en la competición por equipos ni en la individual. No te hagas muchas ilusiones, no está mal simplemente conseguir más exposición ante Su Majestad el Rey. Después de terminar este torneo, puede que no haya otro para mí. Me estoy haciendo mayor y mi fuerza física es bastante peor que la de los jóvenes. Aitor meneó la cabeza, suspiró suavemente y se encogió de hombros, luciendo bastante abatido. En años anteriores, los equipos más competitivos fueron el Witte Rose Team, el Blend y el Maribo Squad. Aunque nuestro equipo se formó hace mucho tiempo, sus miembros no son fijos y algunas personas no participan cada año. En ese momento, Trish salió de una esquina detrás de ellos y miró a Aitor y los demás. Carl, ¿no te parece bien este momento? ¿Vuelvo más tarde? Aitor y los demás se congelaron cuando vieron llegar a Trish. Espera, esta señora estaba en la sección VIP antes, y parecía que estaba parada al lado del rey. Su nueva compañera de equipo, ¿de verdad conocía a alguien de tal prestigio? ¿Y parecía tener una relación cercana con ella? De lo contrario, ¿por qué vendría a encontrarse en secreto con Carl justo cuando la competencia estaba a punto de comenzar? Aitor mostró una sonrisa cómplice y le guiñó un ojo a Carl un par de veces. Indicó que no se lo esperaba. ¿Eres muy capaz, chico? Incluso puedes acostarte con alguien de tan prestigio. Fue a pararse junto a los hermanos Lasu, poniendo un brazo alrededor de cada uno de sus hombros y levantó sutilmente la barbilla para hacerle una señal a Fenrir. No y esta señora. Carl es muy libre. Los 4 vamos a las ubicaciones de los otros equipos para algunos intercambios amistosos. Entonces, Aitork, sin pensarlo 2 veces, arrastró a los demás, dejando algo de espacio para Carl y Trish. Trish frunció sus labios rojos y le guiñó un ojo a Carl, aparentemente complacida con las acciones diplomáticas de Aitork. Tus compañeros de equipo son bastante interesantes, no tan serios como los caballeros de otros equipos. Además, la apuesta que me pediste que hiciera, de 120 oren, se realizó justo antes de que cerraran las apuestas. También hice una pequeña apuesta de 300 oren. Confío en ti. Trish miró a su alrededor y rió suavemente. ¿120 orenes? ¿No te dije que apostaras la mitad? ¿Y apuestas otros 300 orenes, podrá pagarte la casa de apuestas entonces? De inmediato, el rostro de Carl se contrajo. Se acercó a Trish y bajó la voz. Trish resopló levemente y se rió entre dientes. Carl, entre los contendientes populares para el campeonato, no eres notable, y las probabilidades son de 1 a 4. Si no hubiera apostado demasiado, sus probabilidades originales habrían sido de 1 a 8. Subestimas la grandeza del torneo de artes marciales. No solo Su Majestad el Rey participa en las apuestas, sino también el Duque Siebard y otros. La apuesta total del pozo de apuestas asciende a 20.000 orenes. Mientras las probabilidades no sean demasiado altas, incluso si alguien apuesta más de 1.000 orenes, lo aceptarán. En el pasado, incluso hubo casos de personas que manipulaban partidas en secreto, con caballeros que perdían deliberadamente para ganar apuestas. Más tarde, Su Majestad, furioso, ordenó investigaciones rigurosas que regularon mucho las cosas. Escuche a Trish relatar el monto de las apuestas y el número de personas involucradas en el juego. Carl se dio cuenta de que había subestimado enormemente a estos nobles.
Los plebeyos solo ganaban unos pocos oren al año. Después de deducir los diezmos y otros gastos, eran tan pobres que ni siquiera podían permitirse comprar carne. Mientras tanto, la riqueza que controlaban algunos nobles era suficiente para permitirles disfrutar de festines inimaginables para los plebeyos en cada comida. Por supuesto, en cierta medida, esto también se debió a la naturaleza especial del juego, donde la financiación colectiva dio lugar a una cantidad tan enorme. En circunstancias normales, incluso si el rey pagara esa cantidad, sentiría un dolor inmenso. El deseo anterior de Kyra de discutir la cooperación con él probablemente se debió a su derrota del formidable Adris, lo que indica un gran potencial. Probablemente estimó que tenía muchas posibilidades de ganar, por lo que apostó por él, esperando ganar mucho. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere más dinero? Con tu habilidad para cazar necrófagos acuáticos y no muertos ahogados tú solo, el combate 1 contra 1 no es un problema. Pero en los combates cuerpo a cuerpo, hay que tener cuidado. No te confíes demasiado. Tris levantó una ceja, recordándole con seriedad. Tris, no te preocupes, mi actuación te satisfará. Entonces esperaré y veré. Kyra te ha estado menospreciando, no creyendo que puedas ganar. En ese momento, Tris pareció indignada, claramente disgustada con el comportamiento de Kyra de menospreciar a Carl. Unos minutos después, Aitork y los demás se asomaron silenciosamente desde al lado de una tienda de campaña. Al ver que Tris ya no estaba presente y que solo quedaba Carl, los cuatro salieron de detrás de la tienda y regresaron al lado de Carl. Mira, nuestro nuevo compañero es encantador. Una señora vino a animarlo, dijo Aitork en tono burlón. Capitán, no se preocupe demasiado por los asuntos privados de los demás. No nos queda mucho tiempo, elijamos nuestras armas rápidamente, le recordó Fenrir con un puchero. Los hermanos Lasso no hablaron, simplemente caminaron en silencio hacia el estante de armas y recogieron una estrella de la mañana y un escudo redondo de roble. Fenrir tiene razón, hemos perdido demasiado tiempo. Carl, ¿con qué arma eres bueno? La sonrisa relajada de Aitork se desvaneció y preguntó con seriedad. Fenrir también se acercó al estante de armas y seleccionó una buena espada sin filo y un escudo redondo. Incluso utilizó un poco de fuerza para golpear el escudo redondo con la espada desafilada, comprobando su calidad. ¿Un arma con la que me sienta bien? Quizás una espada. Mientras conversaba con Aitork, Carl sacó un arma del estante de armas que sorprendió a todos. Carl sostenía un arma de mango largo con una cabeza afilada, parecida a una combinación entre una lanza y una pica, formando una figura de predicción. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Pensamientos de los creadores. Robert Natasa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Comienza la pelea grupal. Dijiste que eras bueno con la espada, ¿por qué elegiste una alabarda? Un hacha de guerra o una espada con escudo serían mucho mejores que una alabarda. Esta cosa es muy pesada, consume demasiada energía al blandirla y es fácil herir accidentalmente a alguien, ya sean compañeros o oponentes. Aitork lo vio e intentó persuadirlo con palabras serias. Sí, el capitán tiene razón, deberías cambiar de arma, y Fenrir parecía impotente, colocando su mano izquierda en su frente. Carl levantó una ceja, sin perder aliento para explicar, sino que giró la cabeza y le recordó a Lasso suavemente. Lasso, agarra tu escudo con fuerza. Inmediatamente, Carl agarró el asta de la alabarda y la empujó suavemente hacia su escudo. ¡Bang! La punta de la alabarda golpeó el centro de su escudo. Lasso, al oír el recordatorio de Carl, levantó inmediatamente su escudo para bloquear. Una poderosa fuerza se transfirió instantáneamente a su brazo y luego a todo su cuerpo. El cuerpo de Lasso se tambaleó y apenas logró sujetar el escudo, evitando que saliera volando de su mano. Se tambaleó hacia atrás 3 pasos antes de que apenas pudiera estabilizarse y no caer al suelo. Aitork y los demás abrieron los ojos y exclamaron sorprendidos. ¿Tanta fuerza? ¿De verdad que la manejas bien? Lasso, ¿cómo te sientes? Puedo aguantar. Carl no parece haber usado mucha fuerza. Carl curvó sus labios en una leve sonrisa y dijo. ¿Ahora, crees que puedo usarlo? Los demás miraron a Carl con expresiones como si estuvieran viendo un fenómeno y asintieron lentamente. Sus ojos no eran ciegos. Los movimientos de Carl de principio a fin no fueron grandes, y ni siquiera estaba blandiendo la alabarda. Ni siquiera había extendido completamente el brazo y no se había movido de su lugar.
En esta situación, apenas podía tomar impulso y dependía únicamente de su propia fuerza física. Sin embargo, incluso en esta situación, todavía podía hacer retroceder a Lasu, demostrando cuán inmensa era la fuerza de Carl. Una persona normal que se encontrara con Carl, incluso en una posición de bloqueo con escudo, probablemente perdería el arma de su mano en el primer golpe, y luego la alabarda lo enviaría volando directamente en el segundo. Las armas de mango largo, como lanzas y alabardas, nunca fueron pensadas para personas con poca fuerza. Especialmente cuando se monta a caballo, el apoyo depende casi por completo de la fuerza del brazo. Si no es fuerte, balancearlo 2 veces hará que le duelan los brazos. Al poco tiempo, los caballos conducidos por todos llegaron a la arena. Aitork, Fenrir y los hermanos Lasu asintieron entre sí, intercambiando una última mirada firme. La bocina del combate por equipos estaba a punto de sonar. 4 escuadrones ya se habían formado en la arena, con sus caballos de guerra escarbando inquietos en la tierra, resoplando aliento blanco. Carl apretó con más fuerza la alabarda que tenía en la mano. El mango de madera ya estaba ligeramente húmedo por el sudor de la palma de su mano. El caballo de guerra debajo de él, Kabage, parecía sentir la tensión de su amo, sacudiendo ligeramente su oscura melena. Recuerde nuestro sitio web de lectura 101. En comparación con los otros escuadrones fuertemente blindados, el equipamiento del equipo ninfa, aparte del de Carl, era notablemente inferior. El óxido de su armadura de placas había sido pulido a regañadientes, pero todavía no podía ocultar las marcas del tiempo. Chicos, recuerden el plan. Defender primero, luego atacar, preservar nuestra fuerza, susurró Aitork por última vez. Las gradas estaban repletas de gente y las pancartas ondeaban. Fortest, el rey, estaba sentado bajo una sombrilla, con 3 consejeros sentados a cada lado. Los dedos de Triss giraron inconscientemente su cabello rojo fuego, con la mirada fija en la figura de Carl. Ella sabía que ese día llegaría. Carl no podía ocultar su poder para siempre, pero eso no significaba que no estuviera preocupada. Tu pequeña amiga probablemente va a sufrir hoy, Triss. HMPH, el equipo ninfa contra el equipo rosa blanca, son como corderos enfrentando una manada de lobos. La voz de Keira era empalagosa y dulce. Se abanicaba con elegancia, aunque el clima no era caluroso. Triss claramente desestimó las palabras de Keira, lo que demostró que no tenía una buena opinión de Carl. Ella simplemente resopló levemente y sonrió. Quizás haya una sorpresa, Keira. A Carl siempre le gusta jugar fuera de la caja. Triss tiene razón, Keira. De hecho, creo que el equipo Nin tiene una oportunidad. Los jóvenes siempre tienen un potencial inesperado. Fikat se apartó un pequeño mechón de pelo de la frente, se inclinó hacia adelante e intervino suavemente. Su mirada siguió a Carl, con un dejo de adulación imperceptible. Al escuchar la conversación entre los dos, uno tras otro, Keira dejó de abanicarse, entrecerró los ojos ligeramente y los miró a ambos. Ella sonrió sin sonreír y preguntó suavemente. HMPH, ¿es mi ilusión? ¿Por qué siento que ustedes dos se han vuelto mucho más cercanos últimamente? Especialmente tú, Fikat, ¿no estás siempre tratando de diferenciarnos a Triss y a mí? Keira, si quieres causar problemas, dilo directamente, no hay necesidad de dar rodeos. La expresión de Fikat cambió. Sabía que no podía dejar que la otra parte lo descubriera. Entonces, fingió una expresión de que su disfraz estaba expuesto, su rostro se volvió frío y le respondió a Keira. De hecho, al ver a Fikat comportarse a esa manera, Keira sonrió levemente y se quedó en silencio inmediatamente. Mientras tanto, Fortest no participó en la conversación de los asesores. Pero sus agudos ojos recorrieron todo el campo, deteniéndose finalmente en la alabarda que Carl tenía en la mano y levantó ligeramente una ceja. Elegir una alabarda en tal competición era algo bastante raro, ya que era más difícil de manejar que una espada larga. Pero en manos de alguien hábil, su poder era aún más asombroso. Wow, sonó el cuerno. Los 4 escuadrones se lanzaron como una marea. El equipo rosa blanca, como era de esperar, cargó directamente contra el equipo ninfa. Su capitán, Horacio, levantó su escudo y la hoja de su espada Roma brilló fríamente bajo la luz del sol. Rápido. Tranquilos, mantengan la formación. Gritó Aitork de inmediato. En el caos, cada vez que Carl blandía su alabarda, sus movimientos eran precisos y eficientes, aunque restringía deliberadamente la mayor parte de su fuerza y velocidad. El asta de la alabarda bloqueaba las espadas desafiladas que se aproximaban, y la hoja en forma de media luna paraba hábilmente las lanzas que avanzaban.
Luego, con un ligero tirón, hacía que sus atacantes perdieran el equilibrio. Él vigilaba en secreto la situación de Aitor mientras seguía la estrategia preestablecida. El equipo ninfa luchó y se retiró, tratando de evitar la confrontación directa tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, un coro de abucheos estalló desde las gradas, claramente insatisfechos con las tácticas conservadoras del equipo ninfa. Pero también hubo espectadores observadores que notaron la brillantez de Carl. Ese chico, el de la alabarda. Tiene movimientos muy ágiles. Comentó alguien en la grada. Pero pronto se sintió atraído por batallas más emocionantes. Tris, parece que tu pequeña amiga ha decidido hacerse la cobarde, se rió Keira, incapaz de ocultar su burla tras su abanico. Tris no respondió a Keira. Se dio cuenta de los movimientos inusualmente fluidos de Carl. Parecía anticipar cada uno de los ataques de sus oponentes, lo que claramente no era un nivel que una persona común pudiera alcanzar. De hecho, incluso si Carl reprimía deliberadamente su fuerza, esa poderosa intuición de combate todavía no podía ocultarse por completo. La situación en el campo cambió rápidamente. El equipo de la Rosa Blanca, el equipo de Elend y el equipo de Maribo parecían haber formado una alianza temporal. Decidieron atacar al equipo ninfa simultáneamente. En menos de medio minuto, con enemigos por 3 lados, el equipo ninfa se vio inmediatamente en apuros. Para más capítulos, patreon.com/robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. El lobo solitario de Nim. Fenrir fue el primero en ser derribado por una lanza y rápidamente fue sacado de la arena por sus captores. El siguiente fue Raven, luego Lasu. Carl frunció aún más el ceño con cada compañero perdido. Todavía se adhería al acuerdo, pero la alabarda en su mano comenzó a balancearse con más ferocidad, rechazando más ataques del Aitor restante. Y cuando el capitán Aitor también fue derribado de su caballo, Carl fue el único del equipo ninfa que quedó en el campo. Inmediatamente, las burlas se hicieron más fuertes, se mezclaron con mofas y la gente empezó a gritar. Equipo ninfa, volved a casa. Exactamente, ¿qué sentido tiene participar en un torneo de artes marciales con este nivel de habilidad? Es simplemente vergonzoso. Carl estaba vagamente rodeado en el centro por los miembros restantes de los 4 equipos. El equipo Rosa Blanca aún tenía 4 miembros, con un fuerte impulso. El equipo Erlend y el equipo Maribo tenían 3 personas cada uno, observándolos amenazadoramente. Intercambiaron miradas e instantáneamente llegaron a un entendimiento temporal. Primero eliminar a este último tipo molesto y luego decidir quién sería el vencedor. Una risa burlona surgió de debajo de la visera del capitán Horace de la Rosa Blanca. Jajaja, ¿solo quedaste tú, el lobo solitario de Nim? ¿O el cordero solitario? Baja el arma y desmonta para evitar sufrir dolor físico. En las gradas se escuchó un coro de risas. Nadie creía que una persona, especialmente alguien de un equipo de último rango que había tenido un rendimiento mediocre anteriormente, pudiera cambiar algo. Las mujeres nobles se cubrían la boca con abanicos de plumas, intercambiando miradas de lástima o desdén. Carl respiró profundamente. El olor a polvo y sangre caliente llenó sus fosas nasales. Miró a su alrededor. El caído Aitor y los otros ya habían sido retirados del campo. Foltest tomó un sorbo de vino y luego negó levemente con la cabeza. ¡Qué lástima! Ese joven de la alabarda es hábil, pero al fin y al cabo, un árbol no puede sostenerse solo. Tris contuvo la respiración. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Carl le había hablado de su fuerza, pero ella nunca la había presenciado de primera mano. Pero ahora Carl no tenía elección. Y Keira abrió sus labios rojos, a punto de proferir otra burla, pero de repente se detuvo. Carl, en el campo, enderezó la espalda de repente. Ajustó su agarre en la alabarda. Aquella arma larga, que antes le había parecido algo torpe, ahora parecía poseer vida en sus manos. Dio un ligero empujón al flanco de su caballo y Cabaje salió disparado hacia adelante como una flecha disparada desde la cuerda de un arco. Ya no estaba en posición defensiva, sino que cargó directamente contra el equipo Rosa Blanca. Horacio rió a carcajadas. ¿Una carga solitaria? Buscas la muerte. En el momento en que los 2 caballos se encontraron, la alabarda de Carl se balanceó como un rayo. No fue una puñalada ni un golpe, sino un preciso barrido horizontal. El asta de la alabarda impactó de lleno en el peto de Horace. El capitán de la Rosa Blanca voló de su caballo como si hubiera sido golpeado por un trabuquete, aterrizando pesadamente sobre la hierba a 3 metros de distancia. Al instante, toda la arena quedó en silencio.
3 caballeros de diferentes equipos espolearon simultáneamente a sus caballos de guerra y cargaron contra él desde 3 direcciones. Los 3 alzaron sus escudos y espadas, sus estrellas de la mañana silbaron y sus lanzas fueron apuntadas. En las gradas, Triss apretó los puños con fuerza. Justo a tiempo, Cal se movió. No había técnicas sofisticadas, solo velocidad y potencia absolutas. Blandió la alabarda con un brazo, y la pesada flecha trazó una borrosa imagen residual en el aire. ¡Bang! El primer crujido fuerte. La estrella de la mañana que venía desde un costado, junto con su dueño, como Horacio antes que él, voló completamente de su caballo hacia el aire. Trazó una trayectoria exagerada y se estrelló fuertemente junto a Horace, levantando una nube de polvo. El caballero luchó 2 veces y luego se detuvo, aparentemente aturdido por esa fuerza aterradora. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Usando la fuerza de rotación, el martillo de hierro en el extremo de la hoja de la alabarda, como la cola de un escorpión, golpeó con precisión el costado de la lanza que se abalanzaba sobre él. ¡Crack! Con un sonido nítido, el mango de madera de la lanza se rompió al instante. El caballero que empuñaba la lanza sintió una fuerza inmensa e irresistible, y la red de su mano se abrió. Fue llevado hacia adelante, justo donde Carl recibió un golpe de revés con el asta de la alabarda. ¡Pum! Se escuchó un golpe sordo. Este caballero, como un muñeco de trapo desechado, cayó de su caballo. Mientras tanto, la espada desafilada de otro caballero había comenzado a dirigirse hacia la cabeza de Carl. Carl ni siquiera giró la cabeza. Levantó la mano que empuñaba la alabarda, y el asta de la alabarda atrapó perfectamente la espada que descendía, y luego la giró con el impulso. El caballero sintió una fuerza rotatoria aterradora que emanaba de la espada, y todo su brazo instantáneamente quedó entumecido y fuera de control. La espada roma voló de su agarre, silbando mientras se incrustaba en el suelo en la distancia. Antes de que pudiera recuperarse del impacto, el caballo de guerra de Carl ya había pasado, y la cola de la alabarda golpeó ligeramente su peto. ¡Uf! Gimió, su visión se volvió negra y se cayó del caballo. En un instante, en menos de un suspiro, 3 caballeros de diferentes equipos cayeron de sus caballos. Todas las burlas, los abucheos y las charlas anteriores quedaron atrapados en la garganta de la gente. Los abanicos de plumas de las mujeres nobles se detuvieron en el aire, con la boca ligeramente abierta. Los ojos de los espectadores estaban muy abiertos, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. No. ¿Qué acaba de pasar? Ese último soldado restante del equipo ninfa, ese tipo con la alabarda, él, instantáneamente derribó a 3 caballeros él solo. Fortés dejó su copa de vino, se sentó derecho, su mirada aguda fija en esa figura solitaria y orgullosa en la arena. Sus dedos golpearon inconscientemente el apoyabrazos y una expresión rara y extremadamente interesada apareció en su rostro. De repente habló y preguntó a Triss y a los demás. Con un poder tan increíble, ¿es un brujo? Los ojos de Fikat parpadearon mientras explicaba. Su Majestad, los brujos tienen rasgos muy distintivos, ojos de gato color ámbar. Este caballero no puede ser un brujo. Además, ni siquiera un brujo podría poseer tal fuerza física. Al mismo tiempo, añadió para sus adentros. ¿Cómo podría un mago de la fuente, tan valorado por En, ser un brujo? Es ridículo. En ese momento, el corazón de Triss latía con fuerza en su pecho, el orgullo, la preocupación y el alivio se entrelazaban, casi provocando que su magia caótica fluctuara sutilmente. La batalla en la arena no se detuvo debido a la conmoción del público. Los caballeros restantes del equipo Erlend y el escuadrón Maribo. Aturdidos por este cambio repentino y por el poder de Carl, su carga flaqueó. Inmediatamente, Carl no se detuvo ni un momento, giró su caballo y cargó hacia el equipo Erlend. Los 6 restantes estaban conmocionados y enfurecidos, y rugieron al encontrarse con él. Rodeadlo, no dejéis que aproveche la ventaja de su arma larga. Pero ya era demasiado tarde. La alabarda en la mano de Carl se transformó en un torbellino de muerte. Aunque la hoja no estaba afilada, impulsada por la inmensa fuerza de sus golpes, cada golpe tenía un poder devastador. Ya no los esquivó, sino que los aplastó de la forma más directa y dominante. La alabarda de Carl volvió a girar y derribó a un miembro del escuadrón Maribo de su caballo. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Pensamientos de los creadores. Robert Natasa. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 37.
Capítulo 37. Nadie puede detenerlo. Su control sobre su fuerza era justo, suficiente para incapacitar a un oponente sin causarle lesiones graves. Míralo. Es muchacho ninfa. Nunca había visto un guerrero tan valiente en 20 años. Foltest se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Ahora solo quedaban en el campo Carl y 5 oponentes. Se miraron el uno al otro y de repente espolearon sus caballos simultáneamente, cargando hacia Carl desde diferentes direcciones. Un jadeo recorrió las gradas. Claramente se trataba de una táctica injusta y de inferioridad numérica. La mano de Triss agarró fuertemente la barandilla, sus nudillos estaban blancos. Ante el ataque combinado, Carl simplemente se burló. Clan. Con un estruendo ensordecedor, el escudo de un caballero fue golpeado con fuerza por la cabeza de la alabarda. El escudo de madera revestido de hierro se partió en dos y la fuerza aterradora lo atravesó. El brazo que sostenía el escudo sufrió una fractura de hueso. El caballero gritó y cayó del caballo. La maza puntiaguda de otro caballero se movía rápidamente hacia la espalda de Carl. Como si tuviera ojos en la nuca, Carl hizo girar su alabarda hacia atrás, golpeando con precisión el peto del caballero con el extremo del asta. Una pequeña abolladura apareció visiblemente en la armadura de placas del caballero, y al instante salió volando hacia atrás. Cuando un caballero intentó frenar su caballo y dar un rodeo, Carl lanzó su alabarda con un brazo. La alabarda atravesó el aire como un rayo. La hoja en forma de media luna se enganchó con precisión en el pomo de la silla de montar del caballero, y con un estallido de fuerza, tanto el hombre como el caballo perdieron el equilibrio y se estrellaron de lado contra el suelo. Los dos caballeros restantes intercambiaron miradas y de repente espolearon sus caballos y cargaron contra Carl simultáneamente. No se trataba de una táctica, sino de un contraataque desesperado nacido de la desesperación. Carl los enfrentó con calma, balanceando su alabarda en su mano, primero desviando un escudo-espada, luego parando una maza con púas. Finalmente, pasó la alabarda por encima de las cabezas de ambos oponentes al mismo tiempo. Sus cascos chocaron entre sí con un sonido nítido, y luego ambos hombres cayeron de sus caballos. El último oponente fue el vicecapitán del escuadrón Erlend. Miró a sus compañeros gimiendo esparcidos por el suelo, luego a Carl, y de repente arrojó su arma. Me rindo. En un abrir y cerrar de ojos, los famosos escuadrones Erlend y Maribo fueron completamente aniquilados. Carl estaba sentado en su caballo, su respiración aún constante, solo imperceptibles gotas de sudor en su rostro, su alabarda apuntando en diagonal al suelo. Sus oponentes derrotados yacían despatarrado en el campo, mientras él era el único que permanecía sentado erguido sobre su caballo. Todo el estadio quedó en silencio y luego estalló en vítores ensordecedores. Carl, Carl, Carl. Los gritos resonaron por la arena como un trueno. Ganó. Un solo hombre. Derrotó a todos él solo. Dios mío, ninfa. El equipo ninfa ganó. ¿Carl? Sí, ese caballero se llama Carl. Es increíble, su fuerza es un don divino. Una vez más los vítores recorrieron la arena. Las mujeres nobles se olvidaron de abanicarse. Sus rostros estaban sonrojados por la emoción, sus ojos fijos en la figura en la arena, que parecía un dios de la guerra. Todo el desdén anterior ahora se transformó en ferviente curiosidad y admiración. Muchas mujeres nobles se pusieron de pie, esparcieron pétalos hacia Carl y los pañuelos cayeron como copos de nieve. ¡Guau, guau! Al mismo tiempo, el heraldo hizo sonar la bocina anunciando el final del partido. En la plataforma alta, Foltest se puso de pie y lentamente comenzó a aplaudir, un aplauso tras otro, con una mirada de admiración no disimulada en su rostro. Espléndido. Realmente inesperadamente espléndido. Asesores, anoten este nombre. Carl. Foltest hizo una seña a un sirviente. Invita a ese joven al banquete esta noche. Quiero felicitarlo personalmente en la cena. Los ojos de Ficat se entrecerraron levemente, incapaz de ocultar su asombro, y murmuró: este tipo de fuerza, puramente por la fuerza, ¿cuántos podrían soportarla en un campo de batalla? Triss finalmente respiró aliviada, con una mezcla de orgullo y preocupación arremolinándose en su corazón. Kyra, sin embargo, tenía una expresión compleja, entre sorprendida y reacia a admitir su error de juicio. En la arena, Carl desmontó y caminó hacia Aitork y los demás que habían sido capturados, ayudándolos a ponerse de pie. No celebró su victoria, sino que primero comprobó el estado de sus compañeros. Esta acción le ganó aún más el cariño del público y los vítores se hicieron más fuertes. No solo es valiente, sino que también entiende el honor. Un joven así merece mejores oportunidades, asintió Foltest en señal de elogio.
Trish miró a Carl en la arena, emociones complejas brotaron dentro de ella. Carl había llamado la atención del rey, pero esto era solo el comienzo. Una vez que algo oculto se revela, no se puede revertir. Y la corte de Temeria era mucho más peligrosa que cualquier campo de batalla. Carl miró hacia las tribunas VIP y su mirada se encontró con la de Trish. Él sonrió levemente, sus ojos brillaban como estrellas en ese momento, y Trish le devolvió la sonrisa. El polvo se asentó tras la pelea en equipo, pero el clamor en la arena no disminuyó. La sorprendente actuación de Carl fue como una enorme piedra arrojada a un lago en calma, cuyas ondas se extendieron a todos los rincones. Los vítores y exclamaciones del público y de las mujeres nobles fueron principalmente para él. El resto de los caballeros derrotados, en su mayoría apoyados por sus compañeros, abandonaron el campo cojeando. Algunos mostraron vergüenza, otros una mezcla de reticencia y asombro mientras miraban la figura que sostenía la alabarda, que se había convertido en el centro de atención. Después de un breve descanso en el entretiempo, el heraldo anunció en voz alta el siguiente evento. La competencia de justas con lanza montada estaba a punto de comenzar. Este evento tradicional requería que los caballeros usaran armaduras pesadas y manejaran lanzas con punta roma, usando habilidad y fuerza para derribar a sus oponentes. Sin embargo, cuando llegó el momento de echar a suertes para determinar los oponentes, la atmósfera se volvió sutil. Carl limpió cuidadosamente la lanza de justas que le habían dado. Aunque la lanza no estaba hecha de acero, revisar y mantener su arma era su hábito. También era para evitar que alguien con malas intenciones le hiciera bromas. Por ejemplo, dándole un arma que ya estaba dañada o tenía defectos sutiles. Mientras caminaba hacia el escenario hacia la palangana de bronce para el sorteo, los caballeros que competían a su alrededor instintivamente retrocedieron un poco, creando un vacío invisible a su alrededor. Solo Aitork y Fenrir sonrieron, dándole palmaditas entusiastas en el hombro y la espalda, y levantando los pulgares en señal de admiración. A lo largo de los años, el equipo ninfa había visto a nuevos miembros unirse y a otros marcharse, pero nunca habían tenido una actuación tan deslumbrante. La atención que ahora recibían se debía en gran parte a Carl, y pocos de ellos podían expresar lo agradecidos que estaban con él. Y por felices que estuvieran ahora Aitork, Fenrir y los demás, aquellos caballeros que habían sido arrastrados de sus caballos por Carl en la refriega se sentían igualmente miserables. Los moretones aún les dolían y el desprecio en sus ojos hacia Carl había desaparecido, reemplazado solo por asombro y aprensión. En cuanto al proceso de dibujo, fue aún más dramático. Cuando Carl metía la mano en la palangana de bronce y sacaba una ficha de madera grabada con el nombre de un oponente, el caballero que sacaba a menudo palidecía instantáneamente. En la primera ronda, el oponente de Carl fue un hombre corpulento del equipo Erlend. Este hombre había sido golpeado en la hombrera por la alabarda de Carl durante la pelea del equipo, y la armadura en ese lugar todavía estaba algo abollada. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. Damas apasionadas. Miró a Carl, luego a la lanza larga del torneo de artes marciales que tenía en la mano, que era casi idéntica a la lanza larga de Carl, y tragó saliva. Empieza el partido. El árbitro de repente hizo un gesto con la mano hacia abajo. Tan pronto como el árbitro anunció el inicio, frenó su caballo de guerra y gritó en voz alta. Me rindo. No seré enemigo de ninfa. Jajaja. Debe estar asustado. Exactamente, no hay necesidad de pensarlo, si me golpearan así, yo también tendría miedo. Las lesiones que estas personas sufrieron en los partidos anteriores ni siquiera han sanado todavía. El público estalló en un alboroto, mezclado con risas comprensivas y algunos abucheos. Carl frunció los labios bajo el casco y se inclinó ligeramente, aceptando esta victoria inesperada. En la segunda ronda, el sorteo mostró que el oponente de Carl era del equipo Witterrose. Era el vicecapitán quien había sido enviado a volar por la alabarda de Carl anteriormente y ahora caminaba con una ligera cojera. El oponente estaba sentado en su caballo con una expresión sombría, aparentemente enfrascado en una feroz lucha interna. Finalmente, a la orden del árbitro, ambos cargaron, y justo antes de que sus largas lanzas estuvieran a punto de chocar, de repente, tiró la cabeza de su caballo hacia un lado, lo que permitió que la larga lanza de Carl golpeara fácilmente su placa pectoral, completando simbólicamente el combate. Luego sonrió aliviado y abandonó rápidamente la arena. Su forma casi superficial de rendirse volvió a provocar discusión en las gradas. Parece que el joven de nuestro equipo ninfa los ha asustado muchísimo. Interesante, realmente interesante.
Fortest observaba con deleite desde debajo del toldo, mientras sus dedos golpeaban suavemente el apoyabrazos. Tris tenía una sonrisa apenas perceptible en sus labios, mientras que Kyra hizo pucheros. HMPH. Solo está asustando a la gente con fuerza bruta. El combate con lanza larga montada pone más énfasis en la habilidad y la equitación. Fikat intervino inmediatamente. Pero establecer tal disuasión con una sola victoria es en sí mismo una demostración extraordinaria de fuerza, Kyra. En la tercera ronda, Kal-El tuvo la suerte de conseguir un bie y avanzó directamente. Incluso hubo suspiros de alivio en las gradas. Algunos estaban aliviados de que Kal-El no tuviera que brutalizar a otro oponente, mientras que otros estaban aliviados de que otro caballero hubiera evitado la vergüenza de enfrentarse directamente a Kal-El. En la final, los otros 3 caballeros echaron a suertes para enfrentarse entre sí, y el ganador se enfrentaría a Kal-El en la final. Ese duelo fue excepcionalmente feroz. Los 3 parecieron descargar entre sí su frustración y su miedo de no poder luchar contra Kal-El. Al final, otro caballero del equipo Rosa Blanca, que no se había enfrentado directamente a Kal-El, salió victorioso. Sin embargo, cuando regresó a la arena y miró a Kal-El, que sostenía tranquilamente su larga lanza y estaba sentado en su caballo frente a él, su coraje, recién ganado en la amarga lucha, pareció disiparse instantáneamente. Su caballo de guerra también pareció percibir las emociones de su amo y comenzó a caminar con inquietud. ¡Guau! Sonó el cuerno para la final. El caballero de la Rosa Blanca y Kal-El se atacaron mutuamente. Él se esforzó al máximo por vencer con habilidad, apuntando su larga lanza directamente al centro del escudo de Kal-El. Pero en el momento en que los 2 caballos se cruzaron y las largas lanzas chocaron, todos oyeron solo un golpe sordo, como si alguien golpeara cuero, no la punta de la lanza golpeando el escudo. En cambio, Kal-El se movió más tarde pero llegó primero, desviando con precisión la punta de la lanza de su oponente con la culata de su propia lanza, mientras que su propia lanza de punta roma tocó suavemente el frente del gorjal de su oponente. En ese momento, los movimientos de Kal-El eran ligeros y precisos, completamente diferentes de la ferocidad salvaje que mostró en la pelea anterior. El caballero de la Rosa Blanca se quedó paralizado, sintiendo la innegable presión en su garganta. Finalmente, bajó lentamente la larga lanza que tenía en la mano e inclinó sinceramente la cabeza ante Kal-El, admitiendo la derrota. El árbitro anunció en voz alta: el ganador de este torneo de artes marciales de lanza larga montada es el equipo ninfa, Kal-El. Oh. Kal-El, el vencedor definitivo. Jeje, aposté por él antes del partido. Esta vez hice una fortuna. Maldita sea, no aposté por este caballero en absoluto. Oye, amigo, ¿cuánto apostaste? HMPH, no mucho, solo un oren. Maldita sea, hermano, eres tan rico. Eso es casi 3 meses de mis ingresos. Los vítores estallaron de nuevo, aunque no tan generalizados ni impactantes como después de la pelea, hubo más reconocimiento y respeto por una potencia absoluta. Esa noche, el salón de banquetes real estaba brillantemente iluminado y resplandeciente. Kal-El se había puesto un traje formal azul oscuro que le sentaba muy bien, mucho más lujoso que su ropa habitual. Esto no era algo que había comprado, sino algo que Tris había preparado para él con antelación. Su alta estatura y su estado enérgico, sin mostrar signos de fatiga después de la intensa batalla de la tarde, lo convirtieron en el centro de atención tan pronto como entró en la sala. Era una persona completamente diferente de la imagen de guerrero sudoroso, polvoriento y amenazante que había presentado esa tarde. En ese momento, parecía un joven noble discreto pero poderoso. En efecto, tal como lo había esperado, e incluso algo preocupado. Tan pronto como entró, casi inmediatamente fue rodeado por un grupo de mujeres. Se extendían perfumes de distinta intensidad y abanicos adornados con plumas acompañaban sonrisas encantadoras. Las damas nobles y las señoritas que aquella tarde le habían arrojado pétalos y pañuelos ahora mostraban descaradamente su entusiasmo. Señor El, su actuación de hoy fue realmente impresionante. Me pregunto si podría tener el honor de escucharte hablar de esos momentos espléndidos. Tengo un vino tinto excelente en mi habitación. Una condesa de escote muy pronunciado casi se apretó contra él, sus ojos se movían coqueteando. Y yo, señor caballero, mi esposo está lejos, en la frontera, y las noches son largas. Quizás necesite algo de consuelo. Otra vizcondesa pasó hábilmente junto a la anterior y deslizó una nota perfumada con una dirección en la mano de Kal-El. Señor Kal-El, sus brazos son realmente fuertes.
Me pregunto si me haría el honor de ser mi compañero de baile y, tal vez, me enseñaría a sostener una lanza larga con fuerza. Una joven noble acariciaba atrevidamente su musculoso antebrazo. Kal-El mantuvo una sonrisa educada pero distante, desviando hábilmente el contacto físico demasiado entusiasta, tan suavemente como había parado armas en el torneo de artes marciales. Tomó la nota perfumada y, sin siquiera mirarla, la guardó en su bolsillo, con la intención de deshacerse de ella más tarde. En cuanto a las invitaciones explícitas, las rechazó cortésmente y con modales impecables. Gracias por su amabilidad, señora. Pero un verdadero caballero no debería hablar de conquistas que no ocurrieron en el campo de batalla ni en la arena. Su esposo sirve al país, señora. Debe serle fiel. Perdóneme por no poder aceptarlo. Señorita, sus pasos de baile son mucho más exquisitos que los míos, pero ya le he prometido el primer baile y todos mis bailes de esta noche. La mirada de Kal-El pasó junto a estas ansiosas mujeres y encontró con precisión a Trish, que estaba hablando con Kyra en un rincón del pasillo. En ese momento, Trish también lo observaba desde la distancia. Su ardiente cabello rojo, como una llama ardiente bajo las luces, tenía un toque de comprensión juguetona y calidez suave en sus ojos esmeralda. Kal-El parpadeó un par de veces, enviándole una mirada pidiendo ayuda. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. La prueba del rey. Trish sonrió levemente y le ofreció una disculpa a Kiera. Bajo la mirada contrariada de Kiera, ella se acercó con gracia. Allá donde ella iba, las mujeres nobles inconscientemente le abrían paso. Sus ojos se volvieron complejos, una mezcla de celos, envidia y un toque de timidez. Naturalmente, Trish unió su brazo con el de Sir Carl, como si fuera su territorio exclusivo, lo cual, de hecho, lo era. Ella examinó a las mujeres que la rodeaban, su sonrisa brillante pero con una declaración innegable. Señoras, ¿puedo tomar prestada a mi acompañante un momento? Parece que su majestad el rey lo ha llamado. Esta excusa era irrebatible y las mujeres nobles se dispersaron a regañadientes. Por supuesto, cuando se marcharon, no se olvidaron de lanzar varias miradas de resentimiento a Sir Carl. Sir Carl se encogió de hombros, aliviado, expresando su impotencia. Le susurró a Trish. Trish, esto es más agotador que lidiar con una tropa de caballeros de la Rosa Blanca. Trish se rió entre dientes, pellizcando ligeramente su brazo. Milímetros ese es el precio de la fama, mi señor Carl. Ahora, cumple tu promesa y llévame a bailar. Sir Carl tomó suavemente la mano de Trish y la condujo a la pista de baile. Los dos giraron en la pista de baile, los movimientos de Sir Carl sorprendentemente elegantes, guiando a Trish. Se movían con perfecta sincronía, sus figuras se entrelazaban, atrayendo innumerables miradas. Sir Carl se inclinó y le susurró al oído, su cálido aliento rozó el lóbulo de su oreja, provocando que ella temblara levemente y un rubor apareciera en su rostro. Conversaban íntimamente, a veces riendo suavemente, como si todo el bullicioso salón de baile los albergara solo a ellos dos. Todo esto fue observado por Foltest, Kiera y Fika desde la plataforma alta. Parece que nuestro valiente campeón ha estado cautivado por nuestra bella señora Marigold desde hace mucho tiempo, dijo Foltest significativamente, mientras bebía un sorbo de vino. Kiera simplemente resopló. Son una gran pareja, un monstruo de origen desconocido y entonces, bajo la inexplicable mirada de Foltest, se tragó el resto de lo que quería decir. Los ojos de Foltest tenían un matiz de advertencia. Señora Metz, necesito recordarle algo. Sir Carl fue nombrado caballero personalmente por el barón Raymond. No es un plebeyo, ni un bicho raro mestizo. Al ver a Kiera en su lugar, Ficard rió para sus adentros y luego se volvió hacia Foltest con una sonrisa. La señora Trish tiene un gusto exigente. Reconoció la naturaleza extraordinaria de Sir Carl hace mucho tiempo. Y disculpe la interrupción, Sir Carl, su majestad el rey lo ha convocado. Cuando terminó el baile, efectivamente llegó un asistente y dijo que el rey lo había llamado. Sir Carl y Trish intercambiaron miradas y un destello de comprensión pasó entre sus ojos. Luego se arregló su atuendo y caminó tranquilamente hacia el asiento de Foltest. El comportamiento de Foltest era amable. Le ofreció vino y una vez más elogió su valentía de la tarde. Luego, la conversación, como una corriente tranquila, se desvió inadvertidamente hacia un territorio más profundo. Una fuerza y una habilidad tan asombrosas no se consiguen de la noche a la mañana, señor, él preguntó Foltest con naturalidad, mientras sus dedos acariciaban su copa de vino.
tu habilidad con la espada, tu habilidad con la equitación y, sobre todo, esa fuerza extraordinaria, transmiten un sentido de herencia antigua y sólida. Tengo mucha curiosidad por saber qué estimado individuo cultivó a un joven tan destacado como usted. El apellido Earl no parece prominente entre la nobleza de Temeria, pero su porte ciertamente no es algo que una familia común podría cultivar. La mirada de Foltest parecía casual, pero tenía una agudeza penetrante que lo atravesaba todo. De hecho, el señor él es como una gema meticulosamente tallada que aún no se ha exhibido. Posee excelentes artes marciales y porte, pero es poco conocido. Realmente da curiosidad, ¿de qué feudo provienes realmente? Kiera intervino en el momento oportuno, su tono transmitía su agudeza única, velada bajo una dulzura. Al ver esto, Fikat intervino para suavizar las cosas. Muchas familias antiguas del norte son discretas y valoran la tradición, señora Kiera. No todas las virtudes necesitan exhibirse al sol. Sir Carl comprendió. Esta era la investigación esperada. Él miró sutilmente a Kiera, sabiendo que ella estaba dirigiendo deliberadamente la conversación hacia su trasfondo. Bien, no tenía tiempo para discutir con Kiera ahora. Trataría con ella apropiadamente más tarde. Sir Carl hizo una ligera reverencia, su postura era humilde, pero su espalda estaba recta, mostrando una actitud que no era ni de servilismo ni de arrogancia. Gracias por sus elogios, Su Majestad, y gracias por su preocupación, señora Kiera. Primero se dirigió a Foltest, luego se volvió hacia Kiera, con tono tranquilo. Tienes razón, mi mentor. Es una persona que valora las tradiciones antiguas y la responsabilidad mucho más que la fama vacía. Gobierna una tierra que no es la más fértil, sino una que ha sido transmitida de generación en generación. Considera el refinamiento de las artes marciales, la responsabilidad hacia la tierra y la lealtad al reino como la herencia familiar más importante. En ese momento, Sir Carl asintió ligeramente en dirección a Foltest. En cuanto al apellido Earl y Su Majestad, perdone mi incorrección, pero se relaciona con viejos asuntos familiares y arrepentimientos privados. Sir Carl hizo una pausa, sus ojos revelaron una expresión perfectamente medida, una mezcla de respeto y un toque de complejidad. Solo puedo decir que mi linaje se conecta con una tierra leal a la monarquía temeria y sus antiguos votos. Sin embargo, así como los árboles bajo el sol también tienen sombras. No todas las conexiones de linaje pueden ser y plenamente reconocidas según el sentido común o la letra de la ley. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Foltest, con un tono sincero. Todo lo que puedo demostrar hoy proviene de las estrictas enseñanzas y expectativas de ese anciano. Proviene de mi deseo interior de no traicionar esa herencia, sea cual sea la forma que adopte como fuerza impulsora dentro de mí. Sé que no puedo elegir mi nacimiento, pero sí puedo elegir cómo usar la fuerza y las enseñanzas que he heredado para servirte con lealtad y valor. Ganarme mi lugar a través de la acción, y no confiar únicamente en un reclamo de linaje potencialmente incompleto. Al oír esto, la mirada de Foltest se hizo aún más profunda. ¿No esperaba que la otra parte fuera el hijo ilegítimo de un varón con un feudo? Este estatus era mucho más importante y complejo que el del hijo ilegítimo de un caballero común y corriente. Porque involucraba cuestiones más prácticas, como derechos de herencia y propiedad territorial. Foltest se dio cuenta inmediatamente de que el valor de Sir Carl podría superar con creces el de un valiente guerrero. Detrás de él, podría haber un pedazo de tierra y su potencial soporte. La sangre antigua y las enseñanzas estrictas siempre fomentan un carácter y una fuerza extraordinarios. El reino recuerda a todas las familias leales y sus contribuciones, independientemente de sus circunstancias. Lo importante es un corazón dedicado al reino, pues solo así uno recibirá finalmente su merecida recompensa. Foltest asintió lentamente. Su tono ahora transmitía un genuino sentido de importancia. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Ceremonia de entrega de premios del capítulo 40. Keira parecía un poco aturdida por la información de que Carrel era un noble con un feudo. Por un momento, ella no lo provocó de nuevo, solo miró a Carlyle pensativamente. Foltest levantó su copa de vino, sonrió levemente y dio por terminada la investigación. Brindemos una vez más por la victoria del señor. Él, por su extraordinario poder y nobleza, independientemente de su ascendencia. Que todos los jóvenes nobles de Temeria recuerden sus responsabilidades y honor como tú. Este tema fue concluido temporalmente por el propio Foltest. Carlyle sabía que había sembrado las semillas con éxito y, debido a la identidad de Raymond, la atención de Foltest era obviamente mayor.
La otra parte entendió claramente su indirecta y le dio una respuesta positiva con un compromiso potencial. En cuanto al seguimiento, necesitaría demostrar continuamente su valor y lealtad. Sin embargo, las cosas buenas llevan tiempo, y ahora finalmente pudo ver a Foltest cediendo. Kal-El levantó respetuosamente su copa en respuesta, con el corazón ligeramente tranquilizado. Comprendió que la victoria durante el día solo le había abierto la puerta. La verdadera oportunidad de que Foltest se comprometa firmemente y acepte el indulto dependería en última instancia de la maldición de la princesa Hada. La princesa Hada era la favorita de Foltest. Siempre que él pudiera resolver su maldición y sus demandas no fueran demasiado excesivas, la otra parte básicamente estaría de acuerdo. El banquete continuó y Kal-El siguió siendo la persona más observada. Pero pasaba la mayor parte del tiempo con Triss, y ocasionalmente recibía nobles o caballeros para brindar y socializar. Lo manejó apropiadamente, ni excesivamente entusiasta ni descortés. Solo cuando Aitork, Fenrir y algunos otros vinieron a brindar. La sonrisa en el rostro de Kal-El era notablemente más cálida que cuando interactuaba con otros nobles, más parecida a una alegría genuina. Tomó un pequeño sorbo de vino, pensando que era realmente agotador tratar con nobles y hablar con ellos. Más que decir que los nobles hablaban sutilmente, era más como hipocresía, al menos en su opinión. Al día siguiente, el torneo de artes marciales contó con combate a pie y la batalla final de infantería grupal. En los duelos individuales, Kal-El utilizó una espada de práctica roma y un escudo, y su actuación siguió siendo dominante. Pero tal vez fue un control deliberado, o tal vez el combate a pie redujo la percepción del impacto directo. Su victoria parecía más razonable. Su velocidad era mayor, sus paradas eran más precisas y su fuerza seguía siendo asombrosa. Pero ya no existía el aterrador efecto visual de lanzar a los oponentes por los aires como antes. Una vez más derrotó fácilmente a todos los rivales y ganó la corona en el evento de combate a pie individual. Las reglas para la formación del grupo final fueron similares a las de una competencia todos contra todos por equipos, pero sin caballos y con una arena más pequeña, lo que puso a prueba más la coordinación y las habilidades de combate de infantería. Aitork y los demás del equipo ninfa habían descansado y recuperado gran parte de su moral. Bajo el liderazgo de Kal-El, formaron una pequeña y compacta formación. Todos, síganme. Rugió Kal-El. Cada golpe de la espada desafilada que tenía en la mano abría inevitablemente una brecha para el equipo o paraba un ataque fatal. Aitork, Fenrir y los demás los siguieron de cerca, con Aitork protegiendo firmemente el flanco de Kal-El con su escudo. Fenrir aprovechó entonces la oportunidad de usar su estrella de la mañana para enfrentarse a unos oponentes cuyas defensas estaban totalmente abiertas por el impacto de Kal-El. Bien hecho, Aitork. Gritó Kal-El en un hueco entre paradas. Gracias por atraer toda la potencia de fuego, Kal-El. Se rió Aitork. Con Kal-El jugando un papel central, el equipo ninfa avanzó sin descanso, enfrentándose finalmente a una batalla decisiva con los últimos 3 miembros restantes del equipo rosa blanca. Kal-El luchó 2 contra 1, eliminando rápidamente a una persona y luego estrelló su escudo contra otra, creando una oportunidad para Aitork y su equipo. Finalmente, los hermanos Lasso derrotaron valientemente al último miembro de Westeros. El equipo ninfa, como se esperaba, ganó la batalla de infantería grupal, pero todos sabían quién era el mayor contribuyente. Aitork, Fenrir y los demás se abrazaron emocionados. Aunque no ganaron honores individuales. Pero esta gloria de la victoria del equipo fue suficiente para lavar la vergüenza de ser siempre considerado el equipo más débil. El sol poniente adornó las gradas reales y la gran ceremonia de premiación estaba a punto de comenzar. Foltest se puso de pie y poco a poco toda la arena quedó en silencio. Damas y caballeros. La voz de Foltest resonó con fuerza en toda la arena. Hoy fuimos testigos de coraje, fuerza y honor. Ahora, nuestra dama especialmente seleccionada, que simboliza a la reina del amor y la belleza, entregará a nuestros héroes sus merecidas recompensas. Bajo la mirada de todos, Triss sonrió y se levantó de la sección VIP. Hoy llevaba un vestido largo azul oscuro adornado con estrellas, que contrastaba llamativamente con su pelo rojo intenso, elegante y misterioso. Sosteniendo una lista de ganadores, caminó con gracia hacia el escenario de premios temporal en el centro de la arena. Innumerables mujeres nobles la miraban con envidia, incluso con celos. Pero nadie podía negar que esta poderosa y hermosa hechicera, consejera del rey, era de hecho la persona más calificada para ese papel. Triss entregó al equipo ninfa, que había demostrado valentía en la batalla de infantería en grupo, una pesada bolsa de oren.
Aitork y los otros 4 estaban sonrojados de emoción. Inmediatamente después, entregó excelentes premios por varios eventos individuales, otorgando exquisitos aparejos de caballo y dagas con incrustaciones de joyas a aquellos que se desempeñaron de manera sobresaliente en el combate con lanza montada. Finalmente llegó el momento culminante de este torneo de artes marciales. Para el ganador individual del combate a pie, Kal-El. La voz de Triss transmitía un dejo de ternura y orgullo imperceptibles. Concédele una armadura de placas de adamantina de ninfa, que proteja al héroe, victorioso en 100 batallas. Un asistente trajo una armadura de placas exquisitamente elaborada. La armadura tenía el sutil dibujo del lirio de Temería, que brillaba con un brillo apagado pero noble bajo el sol poniente. Kal-El dio un paso adelante, haciendo una ligera reverencia, y Triss le entregó el documento que representaba el premio. Sus dedos se tocaron por un momento, y sus pálidos ojos verdes tenían un brillo que solo él podía entender. Para el más valiente del equipo, Kal-El. Continuó anunciando Triss. Concédele la alabarda de lirio temerio, que su filo haga retroceder a todos los enemigos. El público volvió a aplaudir. Esta vez, el asistente sacó un arma magnífica y letal. Una alabarda con una hoja de acero como la escarcha, una asta hecha de ébano raro e incrustada con hilos de plata. Esta alabarda era claramente muy superior a la alabarda que Kal-El había usado en la arena antes, y más acorde con su fuerza. Pero desafortunadamente, aunque utilizó una alabarda durante la competencia, no era su arma preferida. Era simplemente que una alabarda ofrecía un mayor alcance contra armas más cortas, lo que le permitía utilizar mejor sus ventajas. Finalmente, Triss alzó la voz, con el rostro radiante. Y para el campeón absoluto del combate con lanza montada, una vez más, Kal-El. Entraron conducidos un magnífico caballo de guerra negro. Su pelaje era como el satén, sus extremidades fuertes y sus ojos desafiantes pero inteligentes. Concédele el caballo de guerra campeón Nictuen, que lleve al héroe galopando por el campo de batalla. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 41. Capítulo 41. El rey convocado en privado. Kal-El acarició el cuello de Nictuen, y el caballo de guerra resopló pero fue sorprendentemente dócil. Entre las recompensas, esta fue la que más le gustó. Finalmente, Triss cogió una pesada cadena de oro de otra bandeja forrada de terciopelo. El colgante era un zafiro perfectamente tallado, rodeado de deslumbrantes diamantes. Y este fue un regalo privado especial para el campeón, después del premio Amor y Belleza. Y con este humilde regalo, expreso mi admiración y bendiciones por el espíritu intrépido del héroe. La voz de Triss se suavizó mientras colocaba personalmente el collar alrededor del cuello de Kal-El, las yemas de sus dedos rozaron su cuello inadvertidamente, provocando un jadeo reprimido de las mujeres nobles en las gradas. Kal-El podía sentir el tacto frío de la gema contra su pecho e innumerables miradas ardientes. Sonrió y asintió nuevamente hacia Triss, y también hizo una reverencia a Foltest y al público en agradecimiento. Foltest se rió y se acercó, levantando personalmente el brazo de Kal-El para saludar al público. Aplausos para nuestro campeón de hoy, Kal-El, el grifo de Temería. Karl. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Los vítores eran como el rugido de una montaña y el rugido de un mar. En medio de la multitud fervorosa, Foltest bajó el brazo de Kal-El. Le dio una palmadita en el hombro con naturalidad y susurró. Excelente actuación, señor El. Su herencia es impresionante. Quizás podrías quedarte un momento después del banquete. Me interesaría mucho escuchar tu opinión sobre las defensas de la frontera norte. Esta frase fue ligera, pero pesada como 1000 libras, ya no como la indagación pública en el banquete anterior. En cambio, se trató de una invitación privada de Foltest, que conllevaba cierta implicación de confianza y reclutamiento. Los ojos de Kal-El parpadearon y su corazón estaba solemne. Foltest había expresado casi explícitamente su deseo de reclutarlo y sabía que su oportunidad había llegado. No estaba particularmente interesado en asuntos de defensa fronteriza, pero podría guiar la conversación hacia la princesa Ada cuando llegara el momento. Sostuvo la mirada de Foltest y respondió con respeto y firmeza. Como desee, su majestad, es un honor para mí. La ceremonia de entrega de premios concluyó entre atronadores aplausos, y Kal-El, cargado de honores y grandes premios, estuvo rodeado por Aitork, Fenrir y otros, aplaudiéndolo y abrazándolo. Aitork y los otros 3 estaban inmensamente agradecidos a Kal-El. Si no fuera por Kal-El, este caballo oscuro.
Seguirían siendo un equipo oscuro y de último rango, y ni hablar de recibir tantos honores y recompensas. La atmósfera del banquete real era animada y lujosa, con candelabros de cristal que reflejaban una luz brillante, y plata y porcelana brillando al unísono. El aire estaba lleno del aroma de la carne asada, la riqueza del vino y los costosos perfumes utilizados por los nobles. Kal-El era sin duda el centro del banquete. La gente se acercaba constantemente para brindarle y adorarlo, o para intentar sondear sus antecedentes. Se comportó con gracia y cautela, respondiendo con humildad a los halagos y evadiendo hábilmente a quienes lo interrogaban. Pasó la mayor parte de su tiempo con Triss, declarando silenciosamente su afiliación y evitando muchos problemas innecesarios. Anoche, las mujeres nobles que le habían mostrado amistad ya no se acercaron a rodearlo. Pero todavía lo observaban desde la distancia, a veces con ojos melancólicos. Su mirada parecía preguntar: ¿por qué este hombre es tan poco romántico? Sin embargo, Kal-El no los trataba con frialdad. En contacto visual ocasional, siempre les devolvía una sonrisa y un leve asentimiento. Por supuesto, su mirada inevitablemente se encontraría con la de Foltest en la plataforma alta. Y el rey parecía estar disfrutando del banquete, pero Kal-El pudo captar una fugaz profundidad de pensamiento y deliberación en sus ojos. Comprendió perfectamente que la citación privada que le haría Foltest, que se produciría pronto, sería el verdadero momento culminante de la velada. Finalmente, cuando el banquete llegó a su clímax, la música de baile volvió a sonar, atrayendo la atención de todos. Un guardia real se acercó silenciosamente a Kal-El y susurró: «Señor El, su majestad lo espera en el salón lateral». Kal-El asintió imperceptiblemente, le dirigió a Triss una mirada tranquilizadora y luego siguió al guardia, saliendo del bullicioso salón. El salón real estaba mucho más tranquilo que el salón de banquetes. Tapices con temas de caza colgaban de las paredes revestidas de roble y un cálido fuego crepitaba en la chimenea. En ese momento, Foltest se había quitado su pesada corona y estaba vestido con ropa informal. Se encontraba frente a un gran mapa de Temeria, de espaldas a la puerta. Cuando oyó pasos se dio la vuelta. «Carl, no hay necesidad de formalidades. Prueba esto. Este licor fuerte de reganía es bueno para calentarse cuando se habla de asuntos serios». Foltest vio que Kal-El se inclinaba ligeramente, a punto de saludar, e inmediatamente levantó una mano para detenerlo. Luego señaló los 2 vasos de cristal que había sobre la mesa, ya llenos de líquido ámbar. El tono de Foltest era más informal que en público, pero su majestad aún permaneció intacta. Kal-El dio un paso adelante y tomó un vaso. «Gracias, su majestad». Foltest cogió el otro vaso y su mirada volvió al mapa, especialmente a las zonas marcadas como Vizima y la frontera norte. «La competencia diurna fue impresionante, señor El. Su fuerza, su habilidad, sobre todo tu control sobre la fuerza, derribando en lugar de matar en el combate cuerpo a cuerpo, lo cual es más loable que la mera fuerza bruta». Tomó un sorbo de vino. «Esto me recuerda lo que mencionaste antes, herencia y responsabilidad. Poseer poder sin abusar de él es una cualidad propia de un noble. Su majestad es muy amable. Quienes me enseñaron siempre enfatizaron que el poder es una herramienta, especialmente cuando se usa para proteger», respondió Kal-El apropiadamente, guiando el tema hacia la protección. «Bien dicho. Por eso también te llamé, para que me protegieras. Y Temeria necesita gente que la proteja». Foltest se giró, sus ojos azul grisáceos mirando directamente a Kal-El. Caminó hacia el mapa, con el dedo apuntando hacia la frontera norte. «Mira, en Sels de Kaedwen, como un jabalí codicioso, nos provoca constantemente en la frontera, y ahí están esos monstruos interminables. Nuestros soldados y caballeros son hábiles en la lucha contra la gente, pero ante ciertas amenazas extraordinarias, a menudo son impotentes». Los ojos de Kal-El parpadearon. Sabía que Foltest estaba investigando para ver si estaba dispuesto a servir al país e ir a la peligrosa frontera. Pero ciertamente no podía mostrar entusiasmo por la defensa del norte. Eso contradiría su objetivo inicial y sería demasiado apresurado. Frunció el ceño ligeramente, mostrando la cantidad justa de solemnidad, pero con un dejo de cautela en su tono. Las amenazas fronterizas realmente no pueden subestimarse. Un ejército fuerte basta para detener a Ensel, pero ¿y los monstruos no humanos? Y Kal-El hizo una pausa, adoptando una expresión como si recordara algo. «Una vez escuché que incluso cerca del antiguo castillo real existen algunas maldiciones antiguas y peligrosas. El miedo y el daño que provocan a veces incluso superan una escaramuza fronteriza de pequeña escala».
Los soldados y caballeros comunes, incluso cuando se enfrentan a magia o maldiciones desconocidas, inevitablemente. Y para más capítulos, patreon.com/robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 42. Capítulo 42. La maldición de Ada. Kal-El no continuó hablando, solo meneó la cabeza, con una pizca de arrepentimiento en su rostro por los valientes guerreros que habían sacrificado sus vidas en vano. Las palabras de Kal-El cambiaron el tema de la conversación del gran conflicto fronterizo a un tema más específico y espinoso. Era un problema íntimamente relacionado con el dolor personal de Foltest. La maldición sobre la princesa Ada. Efectivamente, la expresión de Foltest se oscureció instantáneamente y sus ojos revelaron un dolor y un cansancio inconcebibles. Se quedó en silencio por un momento, luego caminó hacia la chimenea, mirando las llamas parpadeantes. Una maldición, repitió la palabra con voz baja y ronca. Sí, algunas amenazas, son realmente extraordinarias. Bebió un buen trago de vino, como si intentara protegerse del frío. ¿Has oído hablar de Ada? La mirada de Foltest recorrió fijamente a Kal-El. Kal-El sabía que no podía parecer demasiado informado para no despertar sospechas. Entonces bajó la mirada. Su tono transmitía el debido respeto y un dejo de simpatía. Solo son algunos rumores vagos, Su Majestad. Sobre la desgracia que sufrió una noble dama, un valiente escuadrón de caballeros que intentó rescatarla pero, hizo una nueva pausa en el momento justo. Aniquilado. Foltest terminó la frase por Kal-El, con la voz pesada como el plomo. 12 de mis mejores caballeros, vistiendo la mejor armadura, con coraje intrépido, entraron en ese maldito palacio y nunca más salieron. Ni siquiera pudieron recuperar sus cuerpos. Foltest apretó el puño ligeramente. Y ofrecí una recompensa de 1500 oren, esperando que esos profesionales, brujos, pero nadie ha respondido hasta el día de hoy. Un breve silencio cayó en la habitación, interrumpido solo por el crujido de la madera ardiendo. Kal-El esperó pacientemente, sin apresurarse a hablar. Sabía que el momento había llegado, pero Foltest necesitaba decirlo él mismo. Foltest respiró profundamente y su mirada volvió a posarse en Kal-El. Sus ojos estaban llenos de emociones complejas. Admiración, vacilación, lucha y un rayo de esperanza nacido de la desesperación, una esperanza que no se atrevía a alcanzar fácilmente. Kal-El, tu actuación, tu compostura frente a la caótica batalla de hoy. Esa fuerza y reacción inhumanas, incluso superaron lo que había escuchado en esas leyendas de brujos. La voz de Foltest era muy baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Hizo una pausa y luego continuó con dificultad. Sé que esta petición podría ser excesiva, incluso, una locura. Tienes un gran futuro, tu valor va mucho más allá de esto. Pero, Foltest hizo una pausa durante un largo rato, aparentemente sopesando los intereses del reino, los sentimientos personales de un padre y la seguridad de un potencial salvador. Sí, quiero decir, si alguien, una persona verdaderamente poderosa y confiable, pudiera resolver el problema de Ada. Foltest finalmente levantó la vista, sus ojos se volvieron increíblemente serios y formales. Yo, Foltest, juro por el nombre del rey de Temeria y como padre, que le concederé una recompensa muy superior a la de Oren. Recibirá los más altos honores del reino, se convertirá en amigo de los guerreros de Temeria. La mirada de Foltest se fijó en Kal-El. Cualquier obstáculo, legal o mundano que le impida obtener su legítimo estatus y reconocimiento, yo lo solucionaré personalmente para él. Un perdón real integral y un reconocimiento serán parte de su merecida recompensa. Las palabras de Foltest fueron casi explícitas. No dio una orden directa, sino que ofreció una propuesta hipotética, aunque extremadamente generosa. Su mención de obstáculos legales, perdón y reconocimiento sin duda se refería al deseo previo de Kal-El de obtener perdón por su condición ilegítima. Por supuesto, también protegía cuidadosamente el valor de Kal-El. No quería ordenarle directamente su muerte. En cambio, aparentemente le dio la elección a Kal-El, pero en realidad utilizó una promesa irresistible como cebo. La expresión de Kal-El cambió. El momento que había estado esperando había llegado. Sin embargo, no podía aceptar de inmediato a Foltest. Eso lo haría parecer demasiado ansioso o con motivos ocultos. Kal-El ajustó su mentalidad, puso una cara solemne y permaneció en silencio por un momento. Parecía estar sopesando cuidadosamente cada palabra del discurso de Foltest. Luego, levantó la vista y se encontró con la mirada de Foltest, que estaba llena de anticipación y ansiedad.
Su Majestad, el problema del que habla, he oído hablar un poco sobre él, y su peligrosidad supera con creces un campo de batalla común. No se puede resolver solo con la fuerza bruta. La voz de Carlyle era firme y constante. Fue el primero en reconocer la dificultad del asunto, lo que hizo que sus palabras fueran más creíbles. Pero, entonces, cambió de tema. Tu reconocimiento de mis habilidades y tu promesa de ahora, son de gran importancia. El deseo de un padre de salvar a su hija, la responsabilidad de un rey de proteger a su pueblo, son cosas que vale la pena arriesgar por cualquier verdadero guerrero. Dio un pequeño paso hacia adelante, colocó su mano derecha sobre su pecho e hizo una reverencia de caballero muy solemne. Si yo, Kal-El, con mi fuerza y algo, entiendo las amenazas no convencionales, puedo compartir tus preocupaciones y contribuir a aliviar este dolor para el reino, estoy dispuesto a intentarlo. Kal-El no hizo una gran promesa, se limitó a decir inténtalo, pero su actitud parecía increíblemente resuelta. Inmediatamente, una enorme luz de esperanza brotó en los ojos de Foltest. De repente agarró el hombro de Kal-El. Su fuerza era asombrosa. ¿Hablas en serio? ¿Entiendes lo que significa? Comprendo el peligro, Su Majestad. Pero también comprendo la gloria y griega. La responsabilidad que conlleva, respondió Kal-El con calma. No pido nada más, solo que si puedo regresar con éxito, Su Majestad recuerde la promesa hecha aquí hoy. Tras tantos años de espera, la desesperación había dado paso a la esperanza. Para Foltest, ahora se aferraba a un salvavidas. Por el lirio blanco de Temería, por la vida de mi hija Ada, lo juro. Rugió Foltest con entusiasmo. Si tienes éxito, Kal-El, te convertirás en un héroe de Temería. Todo tu pasado ya no importará. Ganarás todos los honores legítimos, estatus, y mucho más. Jamás te trataré injustamente. Es suficiente, Su Majestad. Por favor, deme algo de tiempo para prepararme. Necesito comprender toda la información conocida sobre ese palacio y su residente, dijo Kal-El en voz baja, incorporándose. Por supuesto, todos los documentos, las pocas palabras que los caballeros enviaron antes de su sacrificio, incluidos los registros del mago de la corte, todo te será entregado. Foltest aceptó inmediatamente, como si temiera que Kal-El cambiara de opinión. Después de unas breves instrucciones más, Kal-El se despidió de Foltest. Mientras salía del salón lateral y volvía a entrar en el clamor del salón de banquetes. Todavía podía sentir la mirada ardiente de Foltest detrás de él, llena de esperanza y preocupación. Para más capítulos, patreon.com/Robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 43. Capítulo 43. El rayo y el escudo de Alfu. Era evidente la importancia que la otra parte le daba a este asunto, incluso dejando de lado las preocupaciones por la defensa de la frontera. Al ver a Sir Carl regresar al salón de banquetes, Tris fue inmediatamente hacia él y lo miró con preocupación. Sir Carl sonrió y negó con la cabeza, indicando que estaba bien, y le tomó la mano suavemente, susurrando. Tris, te lo explicaré en detalle más tarde. Tenemos cosas que hacer. De vuelta en la residencia de Tris en el distrito comercial, Sir Carl por fin se relajó. Las maniobras de la noche lo habían dejado un poco cansado. La gloria del torneo de artes marciales, aunque a él no le importaba, al menos tenía que aparentar que sí. De lo contrario, parecería fuera de lugar y no llamaría la atención de Foltest. Pero lo más importante fue la sensación de urgencia que la conversación con Foltest le había proporcionado. ¿Qué dijiste? ¿Quiere que levantes la maldición de Ada? Señor Carl, eso es demasiado peligroso. Esa estrige es algo que ni siquiera un escuadrón entero de caballeros de élite podría controlar. Sé que eres fuerte, lo suficientemente fuerte para derrotar fácilmente a esos caballeros en el torneo de artes marciales, pero las maldiciones son un dominio completamente diferente. Después de escuchar la narración de Sir Carl, las cejas de Tris se fruncieron, su preocupación era evidente. Claro que sé que es peligroso, Tris. Sir Carl le tomó la mano, intentando tranquilizarla. Pero Raymond necesita esa promesa, ese perdón, y tú conoces mi pasado. Además, no estoy tan desprevenido como crees. Sir Carl hizo una pausa y profundizó su mirada. Soltó la mano de Tris y sacó un objeto de su bolsillo ajustado. Era un collar de perlas unidas entre sí por delicadas cadenas de plata, con un colgante de obsidiana suavemente pulida, antiguo y misterioso en su totalidad. Ese era el collar de obsidiana que había obtenido antes cuando mató a los ahogados. Espera, ¿es un artefacto mágico? Tris tomó el collar con curiosidad. Podía sentir las tenues fluctuaciones mágicas que aún conservaba.
Me topé con este objeto hace unos días cuando destruí el nido de un ahogado. Al tocarlo, vi unos caracteres extraños. Parecen contener algún conocimiento, pero no logro comprenderlo en absoluto. Antes de terminar de hablar, cogió una pluma y un papel del escritorio, confiando en su memoria previa. Esbozó con rapidez y precisión unas cuantas líneas de personajes retorcidos, antiguos y poderosos. La estructura de estos caracteres era distinta de la lengua común del norte que utilizaban en la conversación, con pinceladas que parecían contener los fenómenos de relámpagos y barreras. Ciobelar, Rnaenar. Y la expresión de Triss cambió en el momento en que vio estos personajes. Tomó el papel, sus ojos esmeralda fijos en los símbolos, sus labios rojos moviéndose en silencio mientras intentaba cantarlos siguiendo algún ritmo. Cuando pronunció la primera sílaba, la magia en la habitación se activó instantáneamente y las llamas de la chimenea se elevaron y luego cayeron. Los vasos de cristal sobre la mesa zumbaban débilmente y parecía como si un relámpago crepitara en el aire. Dios mío, esto es simplemente... Y Triss se detuvo de repente, con el rostro lleno de sorpresa. Ella miró a Sir Carl con ojos como si estuviera mirando un tesoro raro. Señor Carl, ¿sabe usted qué es esto? Sir Carl meneó la cabeza. Solo creo que son extraordinarios. Esto es más que extraordinario. Es un hechizo compuesto de lengua ancestral, una variante extremadamente antigua y poderosa. Estas palabras del lenguaje antiguo, si no las malinterpreto, apuntan a dos hechizos legendarios que se perdieron hace mucho tiempo. El escudo de Alzur y el trueno de Alzur. Su respiración se aceleró. No lo entiende, señor Carl. Alzur fue uno de los hechiceros más poderosos hace cientos de años. Él y su mentor, Cosimo, crearon a los brujos. Sentó las bases de parte de la magia actual. Pero se dice que estos dos hechizos, especialmente el hechizo trueno, se perdieron con la muerte de Alzur debido a su excesivo poder y dificultad de control. Solo se registran esporádicamente en los textos más antiguos. Incluso los miembros más eruditos de la hermandad podrían no conocer los encantamientos específicos. ¿De verdad obtuviste su conocimiento y herencia de un artefacto de collar? En ese momento, la puerta del estudio se abrió suavemente una rendija y el encantador rostro de Keira apareció dentro. Lucía su habitual sonrisa, aparentemente inofensiva. Oye, Triss, me pareció oír un alboroto por aquí. ¿Ah, sí? Sir Carl también está aquí. ¿No se ha ido a disfrutar de una noche de héroes? Su mirada recorrió toda la habitación y se detuvo instantáneamente en el papel lleno de caracteres del habla antigua en la mano de Triss, y la emoción y la conmoción aún no se habían desvanecido de su rostro. La mirada de Keira se agudizó. Captó el nombre que Triss había pronunciado con entusiasmo. Alzur. ¿Alzur? Keira entró, balanceando ligeramente la cintura. Ella preguntó casualmente. ¿Estás hablando de alguna historia antigua interesante? Suena impresionante. Triss se dio cuenta de inmediato de su desliz. Inconscientemente, intentó guardar el papel, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad de Keira había sido completamente despertada por ellos dos. Nada, Keira, solo una investigación académica, intentó justificarlo Triss con ligereza. Pero Keira no se dejó desestimar tan fácilmente. Keira se acercó unos pasos más, con la mirada fija en el papel. Vamos, Triss, la expresión de tu rostro no es la que tienes cuando hablas de asuntos académicos comunes. Alzur, creo que leí ese nombre en algún libro prohibido. Dicen que es una figura ancestral que creó una magia aterradora. ¿Qué has descubierto? ¿Algo sobre sus fórmulas perdidas? ¿O hechizos? Su tono fue cambiando gradualmente de la curiosidad al entusiasmo, incluso con un dejo de codicia. Para una hechicera, el atractivo de una magia poderosa perdida superaba con creces cualquier joya o ropa fina. Sir Carl frunció el ceño ligeramente, dio un paso adelante y se paró entre Triss y el periódico. Señora Metz, estos son solo algunos descubrimientos personales míos, no relacionados con la investigación académica de la Hermandad de Hechiceros, y ciertamente no son asunto suyo. Al oír esto, Keira miró a Sir Carl, con una sonrisa algo forzada. ¿Descubrimientos personales? Sir Carl, el poderoso conocimiento mágico pertenece a todos los hechiceros y no debe acumularse en privado. Sobre todo las creaciones de un individuo peligroso como Alzur, quizás confiarlas a la hermandad para su custodia e investigación sería una opción más apropiada. En ese momento hizo una pausa y lanzó un cebo. Por supuesto que no tomaré tus cosas a cambio de nada. Puedo pagarte una cantidad satisfactoria de oren, y algunos artículos mágicos especiales para entretenimiento. Incluso puedo recomendarte al rey.
Sé que pareces necesitar reconocimiento. Le dirigió a Sir Carl una mirada significativa. Sir Carl se burló para sus adentros. Él, por supuesto, sabía a qué se refería Keira. Sin embargo, lo que Keira no sabía era que ya había hablado con Foltest. Y ahora había recibido la promesa de Foltest. Unas buenas palabras. Ya no las necesitaba. Para más capítulos, patreon.com/robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 44. Los pensamientos de Kayla. El intento de Keira de usar esto como palanca para comerciar con él demostró un completo error de juicio sobre cómo estaban progresando las cosas. ¿Aprobación? Necesito la aprobación del rey y de la ley, no algo obtenido mediante una transacción. En cuanto a Oren y objetos mágicos, señora Metz, ¿cree que mis recompensas de hoy no son lo suficientemente generosas? Kal-El se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz baja pero con claro sarcasmo. Además, algunas cosas no se pueden intercambiar con dinero o unas pocas palabras amables. Sobre todo cuando ni siquiera estás dispuesto a ofrecerle una simple disculpa a una dama que hace tiempo ha pasado por tu anterior rudeza. Tu arrogancia te hace indigno de este conocimiento. Estas palabras fueron como una bofetada que golpeó duramente el rostro de Keira, dejándolo escocido. La sonrisa de Keira se congeló instantáneamente, su rostro pasó de blanco a rojo, luego de rojo a verde, sus dedos en sus caderas estaban blancos por la fuerza. Ser humillada tan directamente por un bastardo, un bruto, a quien siempre había menospreciado. Y tener que exponerle algo que ella se negaba a admitir, la inmensa ira y vergüenza casi la hicieron perder el control. Deseó poder lanzar inmediatamente un hechizo para hacer que Carl se arrodillara en agonía y suplicara misericordia. Pero Triss estaba justo al lado de Carl, mirándola con expresión disgustada. Entonces Keira reprimió con fuerza su ira y, apretando los dientes, pronunció algunas palabras. Muy bien, Carl, te arrepentirás de tu insolencia. Triss, ¿vas a dejar que trate así a tu mejor amiga? Keira, fuiste tú quien propuso una transacción inapropiada primero. Este es un asunto privado de Carl, y tiene derecho a tomar cualquier decisión. Ahora, por favor, váyanse. El tono de Triss también se volvió frío. Keira miró ferozmente a los dos, especialmente a Carl, su mirada como si quisiera devorarlo por completo. Ella se dio la vuelta bruscamente, con su falda ondeando en un arco furioso, y salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. El conflicto entre los tres se calmó temporalmente, pero Carl y Triss sabían que Keira no se rendiría fácilmente. Durante los 2 días siguientes, Carl estudió lengua antigua bajo la guía de Triss, mientras ella trabajaba en intentar lanzar 2 hechizos al Zur, usando los caracteres que Carl le proporcionó y registros antiguos. Este trabajo era extremadamente difícil y mentalmente agotador. Una vez, Triss necesitó ir a otro archivo en el barrio del templo para consultar un manuscrito sólido, dejando a Carl solo en la habitación. Estaba recitando en voz baja los caracteres del habla antigua que había escrito cuando Keira, como un fantasma, volvió a entrar sigilosamente en la habitación. Esta vez, su rostro tenía una expresión fingida de preocupación. Señor Carl, ¿sigue usted investigando esas cosas peligrosas? Ella se acercó lentamente, su voz se volvió inusualmente suave y un sutil brillo mágico parpadeaba en sus ojos. Ella estaba usando en secreto una forma extremadamente encubierta de psicoquinesis, intentando calmar y manipular las emociones de Carl. Solo me preocupa que esos antiguos hechizos tuyos y de Triss puedan tener consecuencias terribles. Quizás solo necesites recordar esos caracteres y dejar que te ayude a evaluar los riesgos. Solo quiero ayudarte. Su voz tenía una magia hipnótica que intentaba abrir las defensas mentales de Carl. Y Carl sintió un ligero aturdimiento, los caracteres en su mente parecían estar a punto de emerger automáticamente. Justo entonces, una runa en el dorso de su mano derecha, casi invisible en días normales, que En había grabado previamente con magia, de repente emitió una leve pero aguda sensación de ardor. Esa sensación fue como si le rociaran con agua helada, y Carl se puso alerta al instante. ¿Lectura de mentes? ¿O una psicoquinesis más fuerte? Él se horrorizó e inmediatamente refrenó todos sus pensamientos, disipando las ideas caóticas, para evitar que Keira leyera su mente. Al mismo tiempo, mantuvo una cara de póker, incluso mostrando deliberadamente un rastro de vacilación, como si estuviera influenciado por Keira. ¿De verdad, puedes evaluar los riesgos? El tono de Carl se suavizó, como si estuviera convencido, y al mismo tiempo, aparentemente sin darse cuenta, se acercó a Keira.
Al ver que la actitud de Karl se suavizaba, Keira se regocijó interiormente y mantuvo su psicoquinesis con mayor concentración. Dijo en voz baja. Claro, he investigado bastante sobre magia antigua, solo necesitas concentrarte y recordar. Para ese entonces, la distancia entre ellos se había acortado a menos de un brazo. Ahora. Un destello brilló en los ojos de Karl. Toda su fingida vacilación se desvaneció al instante, reemplazada por la rapidez de un leopardo. Su mano izquierda salió disparada como un rayo y agarró el delgado cuello de Keira con un agarre mortal. La inmensa fuerza la estranguló instantáneamente y su hechizo fue interrumpido por la fuerza. Uf. Turi. Keira estaba horrorizada. Un rastro de sangre le emanaba de la comisura de la boca y sentía dolor en los órganos internos, una reacción violenta por la interrupción forzada de su hechizo. Ella no esperaba en absoluto que Karl la viera y de repente la atacara. Ella luchó desesperadamente, pero los dedos de Karl eran como abrazaderas de hierro. Sin embargo, Keira no estaba completamente indefensa. En su extremo horror, instintivamente lanzó otro hechizo que ya tenía preparado en su mano. Levitación. Una fuerza invisible y violenta se estrelló contra el pecho de Karl, empujándolo hacia atrás y enviándolo a volar, estrellándose fuertemente contra un estante cargado de botellas y frascos de alquimia. El vidrio se hizo añicos con una cacofonía de crujidos y varios líquidos y polvos de colores salpicaron todo su cuerpo. Maldito seas, bruto. ¿Cómo te atreves a tocarme? Keira gritó, frotándose el cuello enrojecido donde quedaba la huella de una mano, su rostro se llenó de furia y miedo persistente. Ella levantó la mano, a punto de conjurar un hechizo más agresivo, una luz peligrosa parpadeó en sus ojos. Karl soportó el dolor sordo en su pecho, se levantó rápidamente, agarró una cuchara de metal de mango largo que se usaba para revolver cerca y adoptó una postura defensiva, con la mirada fríamente fija en Keira. Justo cuando el orbe de energía en la mano de Keira estaba a punto de liberarse, la puerta del laboratorio se abrió de golpe. ¡Alto! Keira. Tris, tras regresar del barrio del templo, se quedó en la puerta. Ella vio el laboratorio caótico, Karl cubierto de mugre y sosteniendo un arma. Y Keira, con un cuello rojo y un peligroso orbe de energía formándose en su mano, comprendió instantáneamente la mayor parte de lo que había sucedido. Tris no lo dudó. Levantó bruscamente ambas manos y al instante aparecieron llamas abrasadoras de color rojo anaranjado en sus palmas. Las llamas rugieron, condensándose en dos bolas de fuego que giraban y la temperatura en la habitación se disparó abruptamente. Su cabello rojo se movía sin brisa y sus ojos ardían de furia. Keira Mech. Detén tu hechizo de una vez. Si no, no me culpes por ignorar nuestra antigua amistad. La voz de Tris era inusitadamente severa. ¿Cómo te atreves a usar psicoquinesis en mi compañero en mi lugar, obligándolo a entregar encantamientos de hechizos? ¿Acaso te queda algo de decencia o dignidad? ¿Aún me consideras tu amigo? Como amigos que se conocían desde que estudiaban en la Academia Aretuza. Ahora, Tris llamando a Keira por su nombre completo demostró lo furiosa que estaba. Keira se sintió intimidada por las dos bolas de fuego intensamente calientes que emanaban de las manos de Tris. No tenía ninguna duda de que si se atrevía a disparar el orbe de energía en su mano a Karl, las bolas de fuego de Tris la envolverían al siguiente segundo. Para más capítulos, patreon.com/robert45. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. Ganancia inesperada. La ira de Keira rápidamente se transformó en resentimiento y una pizca de miedo. Tris. Él me atacó primero. Casi me mata ahogado. Intentó argumentar Keira con voz estridente. Eso es porque usaste medios despreciables para intentar robarle sus recuerdos. Tris se mantuvo firme, con una bola de fuego zumbando en su mano. Debería haberlo sabido. Tu afán por la magia poderosa te haría perder la cabeza. Ahora, disipa inmediatamente el hechizo y sal de mi casa. Keira miró la mirada resuelta de Tris, luego a Karl, que estaba listo, con los ojos fríos. Sabía que no lograría su objetivo hoy, pasar a lo que pasara. Seguir en un punto muerto solo rompería por completo sus vínculos, e incluso acarrearía consecuencias más graves. Entonces, con extrema renuencia, dispersó el orbe de energía en su mano, con el rostro pálido, y se arregló la ropa ligeramente despeinada. Bien, muy bien. Tris Merigold. Para ser hombre. ¿Me tratas así, bastardo de un pequeño noble? Nuestros años de amistad no valen unos cuantos hechizos en su mano. Esto no tiene nada que ver con hechizos, Keira. Se trata de respeto y límites, y te pasaste de la raya.
espetó Tris. HMPH. Eso ya lo veremos. Keira no tenía nada más que decir. Miró a Carl con fiereza, con los ojos llenos de un veneno extremo. Con eso, se dio la vuelta bruscamente, llena de ira y humillación, y salió furiosa del laboratorio sin mirar atrás, mientras sus pies descalzos hacían ruidos al golpear el suelo. Tris dispersó lentamente la bola de fuego en su mano solo después de que los pasos de Keira desaparecieron por completo fuera de la puerta. El laboratorio era un desastre, lleno de una extraña mezcla de olores a pociones y el silencio que quedaba después de la tensión. Corrió al lado de Carl, comprobando ansiosamente si estaba herido. Carl, ¿estás bien? ¿Te lastimó? Estoy bien. Carl negó con la cabeza, dejó la ridícula cuchara de metal y tomó la mano de Tris. Por suerte regresaste a tiempo, Y. Las runas que el maestro dejó antes me lo recordaron en el momento crítico. Le mostró las marcas rúnicas que se desvanecían gradualmente en el dorso de su mano. Tris respiró aliviada, luego el cansancio y la tristeza aparecieron en su rostro. Ella y Keira se conocían desde hacía años. Aunque discutían de vez en cuando, nunca imaginó que llegarían a esto. No entiendo cómo pudo llegar a estar así, murmuró Tris. Tris, quizá siempre ha sido así, solo que la poderosa tentación la hizo dejar de ocultarlo. Carl dijo con calma, abrazando suavemente a Tris. No te enojes por esa persona, debemos tener más cuidado. Y. Debes dominar estos dos hechizos lo antes posible. Se convertirán en medios necesarios para que puedas lidiar con ciertas amenazas. Tris se apoyó en el firme pecho de Carl y asintió. La traición de Keira había creado una atmósfera pesada, pero también le hizo darse cuenta de lo importante que era el poder que ejercía. No es fácil actualizar, recuerda compartir 101kansu.com. El clamor de Wizima disminuyó gradualmente, pero las consecuencias del torneo de artes marciales estaban lejos de terminar. Una de las ganancias más prácticas fue el salón de juego administrado conjuntamente por los principales nobles. Tris, con un dejo de maliciosa diversión, encontró la oficina de liquidación del juego. El asistente reconoció claramente al consejero del rey y mantuvo una actitud deferente en todo momento. Tris dio el nombre de Carl y el monto de la apuesta. 120 oren, con probabilidades fijadas en 1 a 8. Son los 960 oren del señor Elwon, señora. El empleado contó una pesada bolsa de dinero. Luego Tris dio su propio nombre. El empleado hojeó el libro de cuentas. En su rostro se reflejaba un profundo respeto, incluso un atisbo de aprensión. Señora Merigold, apostó 300 oren por el señor El. Como su apuesta era sustancial, las probabilidades se redujeron posteriormente a 1 a 4. Estos son tus legítimos 1200 orenes. Contó hábilmente otra gran bolsa de monedas, y luego dudó. Naturalmente, apartó la parte de las monedas que debía haber recogido como tarifa de servicio del 10% y las colocó frente a Tris. Es un honor para nosotros servirle, no se aplica tarifa de servicio. Tris sabía perfectamente que esta era la comodidad que le brindaba su estatus. Ella sonrió levemente, no se demoró y aceptó con calma el total de 2160 orenes. Antes de irse, preguntó casualmente. Por cierto, ¿puedes ayudarme a comprobar a quién le apostó la señorita Keira Metz y cuánto? Claro, espere un momento. El empleado hojeó rápidamente el libro de contabilidad, realizando la operación irregular sin cambiar de expresión. La señora Metz apostó 250 oren por el capitán Horace de la Rosa Blanca, y luego, lo perdió todo. Tris levantó una ceja y había una mirada de reivindicación en su rostro. Al regresar a su residencia, le entregó a Carl sus 960 oren. Parece que mi héroe nos ha traído una cosecha considerable, dijo Tris riendo. Carl pesó la bolsa de dinero. Era casi una suma enorme que nunca había poseído. Reflexionó un momento y luego sacó el collar de perlas de obsidiana de su abrazo. Tris, este artefacto es casi inútil para mí, pero en tus manos, realmente puede ser efectivo. Es más valioso contigo que conmigo, quiero dártelo, dijo Carl con seriedad. Tris miró el antiguo collar de obsidiana, con un destello de emoción en sus ojos, pero negó con la cabeza firmemente. No, Carl, esto es demasiado valioso. Es un botín de guerra que obtuviste arriesgando tu vida. Además, su valor inherente no se puede medir con dinero, por lo que no puedo aceptarlo. Tris vio que Carl todavía quería insistir, así que puso los ojos en blanco e hizo una sugerencia inteligente. ¿Qué tal esto, ya que ahora tenemos esta fortuna inesperada, y necesito tiempo para estudiarla? ¿Por qué no me lo vendes y me dejas pagarte una tarifa de investigación?
Sintió cuidadosamente las tenues y casi disipadas fluctuaciones mágicas del collar. Si bien su material es especial, su magia está casi agotada, lo que lo convierte más en un medio para transmitir conocimiento. 430 orenes, es un precio muy justo. No subestima su valor potencial pasado ni complica sus finanzas. Cal entendió que esta era la insistencia considerada de Triss, quien no estaba dispuesta a tomar sus cosas gratis, pero quería apoyarlo económicamente. Entonces, no se demoró más, aceptó el oren y colocó solemnemente el collar en la palma de Triss. Está bien, te escucharé. Pero siempre será tuyo. No hay necesidad de devolvérmelo. Una vez resuelta la cuestión de la propiedad del collar, su atención se centró por completo en lidiar con la maldición de la princesa Ada. Fortest parecía algo impaciente, pues había enviado a alguien con anticipación para entregar expedientes sellados desde hacía mucho tiempo. En su interior se registró información fragmentada sobre la princesa Ada, maldita dentro del antiguo palacio.